Está listo. Vamos a abrir por aquí el chat de Twitter por si se pasa alguien. No creo, pero bueno. Qué feo que no me sigues en Twitter, chiquita. Que no me sigues en Twitter, Es broma, hombre. Aún no te enteraste, No sabes aún pillarme cuando estoy de broma y cuando no. Lo acabarás cogiendo, dije. Acabarás cogiendo. A ver qué cara tengo hoy. Bueno, ni tan mal. Un poquito más. Meh. Ah, claro. Decía yo con falta. Ahora sí. Vale. Todo listo. Todo ready. Todo ok. Pues me voy a hacer la compra yo. Si no está el YOLO, voy yo. Voy yo solito. ¿Cómo? De las cosas para cocinar. 100 de, 100 de carbón. 100 de hidrógeno. Claro, pero hay que ir a buscarlo. Tú lo compras y tienes que ir a buscarlo. Y bolsas de plástico. Bien. Comprar, comprar y comprar. Vamos allá. Ahora me marcan en el GPS un punto y tengo que ir a ese punto a recogerlo. Uy, mierda. Llevo la pasta que tengo que ingresarla. ¿Habías visto a Big Papa? ¿No viste lo cambiado que está? Es el flaco, engordado. Claro, el flaco un poco más gordo. Y calvo. Bueno, calvo, el flaco es calvo. Se te ha estropeado el audio. Sí, no sé, se escucha lejos. No como antes, pero se escucha lejos. A ver, ¿dónde quiero hacer la compra? ¿Otra vez a lo de los chinos, tío? Ah, no. Sí, ahora sí, ahora bien. Ah, vale, mira. A Sandy. Tócate los huevos. Vamos allá.
business. ¿Cuánta gente, Dios? Yo me cuelo, ¿eh? Lo siento, chavales. Tenemos muchísimo fentanilo. Necesitamos vender ese fentanilo. No sé cómo vamos a hacer, ¿eh? Sí, no, y hablando con otras bandas hay que encontrar gente que lo quiera. No, no, hay muchos, hay muchos. Lo que pasa es que el fentanilo, como se vende con el coche, no depende mucho de los NPCs que haya en la calle, ¿sabes? Puede haber muchos, pero te van a venir pocos al maletero. Un poco, bueno, relativo. Se vende, pero lleva su tiempo. Ayer estabas, ¿no? Sabes que encontramos al vagabundo de la misión de Halloween, ¿no? Sí. Hoy tenemos que ir al faro. Claro. Claro. No, mejor en Sandy que en la puerta del barrio de los chinos. Señora. ¿Cómo? Aún no está abierto, que yo sepa. Creo que aún no está abierto. Vale, listo. Pero va a estar guay, joder, que abran el norte mola porque, yo qué sé, puedes venir a vender aquí al norte si te apetece estar de chill. Coges, te vienes con... Vienes cargado de fentanilo para aquí, aparcas el coche en un garaje y te pones a venderlo por aquí arriba de chill. Y la poli, pues también, como hay tanta poli, pues se pueden mover, ¿sabes? Pueden salir de la ciudad. Esos iban a lo mismo que yo, mira. Creo que era el Japo, si no me equivoco. Si no era, el coche era muy parecido. Miau. No pasa de 140. Es un yugular. Se asustó, seguro. A la verga. Que me mato.
Lo que no entiendo es el negocio del Pegasus. Eso no puede ser muy rentable. Porque ni puede darte mucho rol, la verdad. Porque, yo qué sé, ¿qué te van a ir? ¿4 civiles a hacer un viaje en avión una vez? Claro, lo de tirarse en paracaídas. Todo el resto, no sé. Para el beboteo, porque para otra cosa. Claro. Pero me molaría que si le pudiese dar más uso, yo qué sé. Rollo para las mafias o para las bandas o así, ¿sabes? De, yo qué sé, transportar cosas. Utilizarlos para los robos o alguna movida así, ¿sabes? En plan, contratarlos y decirle, espérame en este punto a tal hora. Haces el robo y a tal hora, pues apareces allí, te montas en el helicóptero y te piras. Estaría guapo. Ay, mierda, ¿para qué coño dejo el coche fuera? Si ahora no hay nadie que me pueda robar el coche. Te llevaste la silla al final. ¿Ah, no? Te dejaste la, te dejaste la silla atrás. La vas a echar de menos. A ver, vamos a ver. Un gramillo por aquí, un gramillo por allá. Metemos esto en la bolsa por aquí. No viene nadie. Genial, venga. Esto pues es suficiente. Vale, 50 bolsitas. Otras 50, venga. Tucu, 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 tucu. Listo. Es una putada que no se puedan apilar, ¿eh? Tengan que ser de 50 en 50. Bueno, tenemos como 500, más o menos, de fentanilo. 550, una cosa así. No, no, sigo haciéndolo. Malo será, ya se vendrá. Hay que seguir haciendo, que sigo sacando un 1%. Sí, sí, es que hay que mejorar eso. ¿Qué cociné? A las 8, ¿no? 8, 9, 10. Quedan 45 minutos para las... Ah, no, es desde que acaba. Acabó a las 8:30. 8:30, 9:30. Queda 1 hora y cuarto. Bueno, da tiempo a vender algo por ahí. Me voy a ir a vender Fintanilu. Fintanilu, neno. ¿Entiendes o no me entiendes?
Vamos a por un coche. Bueno, podía estar abierto. Podía haber un coche aquí. Tienen que ser todos coches de mierda. Ta, ta, ta. ¿Por qué sigue oyendo en pijama? Que sigue oyendo en pijama. Hombre, esta ropa parece en pijama. No jodas. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Tengo el helicóptero encima y no lo veo, tú. ¿Dónde coño está? ¿Dónde vas con ese sultán, maleante? ¿Qué te he visto? Para, coche, vamos a hablar. ¿Qué ruido es ese? Oh, tío, estoy alucinando. Un segundo, que aterrizamos. A ver qué quieren. Ponte aquí a mi ladito que hablemos. Venga, baja, baja, a ver, me aparco aquí. Cuénteme, ¿qué pasó? Coño, Cuéntame, ¿qué pasó? ¿dónde vas ¿Qué- con ese coche? ¿Es Que, tuyo? que tengo un poco de prisa, que mi abuela está mala. Pero... Es que no tenía ningún coche y fue el primero que cogí. Es que me acaba de llamar de urgencia, que está mala. Vale, vale, ve con tu abuela, pero quítate la bandana, por favor. Vale, Eso es muy peligroso. venga, que tengan buen día. Chao. ¿Ves? Hay que contarles una película y ya está, no pasa nada.
La poli está muy, muy aburrida, ¿eh? No, no, que yo lo estaba escuchando, el Eli. Decía, ¿yo dónde coño está el puto Eli? Que estoy escuchando un puto Eli. No me apetecía hacer una persecución ahora contra un Eli, vamos, es que ni de coña. Voy a sacar paste, voy a echarle gasolina. Pero está la ciudad desierta, ¿eh? Pues no sé dónde estarán metidos, pero yo no veo... No creo. La poli, si no hay malandros, no hay poli. La poli se sale de servicio si no tienen trabajo, ¿sabes? Se aburren patrullando sin más. Normal. Galego, ¿Quieres? ¿a dónde anda? En el banco. Allá está fumando porro. No, estoy robando. ¿Cómo que está robando? Está robando banco y no me llama. Dirá cabrón. Calla, calla, que estoy negociando. Dile que te dejan salir o pone bomba. Y dale con las bombas. El Fari está obsesionado con las bombas. Bomba, 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 bomba. Déjate de bombas, que la última que tiraste era de humo y tardaste en volver un mes. Ah, claro, porque estaba poniendo bomba por ahí. Shhh, 23. Ah, que es lo máximo. No te duermas, chuliña, que tienes que sacar a los perros. Tarde. Se ha dormido. ¿Cómo estamos de multas? A ver. Yo... Esta mierda debería pagarla. El túnel, creo que la voy a pagar, Y me quedan 45.000 en multas. No sé, vamos a vender. Venga. Ah, vamos.
Asqueroso. Me llevo la pipa, pero bueno. Esto. Tienes ahí en la guantera. Anda, primo, venga, tira, hombre. Anda agora tá pondo em boca. Vale. No debería, ¿no? Estoy escuchando el puto helicóptero otra vez. Ah, sí. Ah, lo tenemos encima, hijo puta, eh. Zona de la izquierda, un poco, diría, por allá arriba, pero no sé. Sí, no tengo mucha idea. Voy a comprar batería a fuego artificiales. Así que se desconcentre. Caleco. ¿Qué? Aquella de allí detrás es señorita acompaña, ¿no? Ujú. Ah, Supongo, vete allí, pregúntale. no los cojones, a que me viole. Deja. ¿Ves tú? ¿Yo para qué? Ah, no Yo, sé. yo no A lo pregunté. mismo te gusta. Pasa, tío. I build houses for rich people and live in a shithole, man. Hostia, pues me a comprar Those bills 4. ain't gonna pay themselves. Venía con ganas. Este, Smart girl. ¿Tienes venda encima? ¿Un porro? Tienes ahí la guantera. Ah, petardo del bosque, mucho bueno. Sí. Es la hierba de la última que cultivé, la verdad. El Ah, tiempo que lo cultivo.
Ha pasado de planta a cocina. Ahí. Tarda muchísimo. O algo no hacemos bien o no entiendo yo, macho. A ver si lo atropellan. He colocado. Ah, tu puta madre, cállate la boca ya anda. Esta lleva otras 4. Vale, puta madre. A la de allí detrás dice que si la lleva a Burgerso. No, la verdad. Que pida un taxi. ¿Tú de verdad te piensas que tienes dinero? Sirena. Pasa, Neo. ¿Sabe otro sitio donde pensar meternos para vender? Lo que pasa es que el helicóptero nos ve. Aquí dentro. Pero debajo puente también está mucho bueno. ¿Qué coño hace? ¿A quién mandaste a tomar por culo? A nadie, ¿eh? Ahí te viene la guerrilla. ¿A qué me viene quién? ¡Hostia! Pero ¿y este paso? Esa está doblada. Venga, ven. ¿Ah, qué dice? No preguntabas por ella antes. Venga. ¡Me cago en su muerto! ¿Qué dice que muy caro? ¡Abre! ¡Hija de puta! ¿Has visto que saca teléfono y toda la cabrona? Debió partir pierna. Pues nada, guarda. ¿Tú te quieres que guarde? ¿Dónde se guarda la droga? La pasta déjamela ahí, ya la guardo yo. Sí, claro.
Este viene a pillar aquí. ¿Le doy? ¿Qué le vas a dar? Tira la mierda, hombre. Te echo a tomar por culo. Vamos a robar algo. Hola, señorita. Te iba a decir si quería llevarme al Monte Chilia a hacer el vagabundo este de los cojones, luego como Pero- paro. Pero guarda el coche. Y no me hables por radio, estoy aquí al lado. Te escucho muy flojo. Es flojo porque estoy susurrando. Estamos vendiendo, no vamos a andar a gritos. ¿Qué te ríes? Hola. ¿Estabas ahí? Pensé que te habías quedado dormida. ¿Cogiste la tablilla esa? ¿El qué? El libro ese, sí. Vale. Eso sí, no suba con coche. Me deja que coja teleférico. Vale, vale. Vale, 10 pavos. ¿Tienes 10 pavos? No. Sí, bueno, será 20, ¿no? Para sub y baja. Claro. ¿Cómo? Se te escucha fatal ahora de repente, chuliña. ¿Tienes ahí la guantera? ¿Y por qué me da 200? Para que te guardes el resto, papipas. Sí. Pa' papel del día. Madre mía, me estás hablando desde la ultratumba. Ponte el micro bien, porfi. ¿Me escuchas? Chuliña, ¿estás ahí? Buah, es que pues no te escucho nada, se te escucha muy lejos. Muy, muy lejos. Muy lejos. Casi como si estuvieses a 300 kilómetros. Ahora sí. Madre mía. ¿Qué estabas? ¿Con las manos libres? Ah, vale. Y se te jode. Lo entiendo. Espera un momento. Te comparto pantalla que acabamos antes. Así miras. Claro. Y sin delay, ¿eh? Exclusividad, Dios mío. Qué bien te trato. Qué bien te trato, Dios mío. Ahí lo tienes. Pues eso. No sé qué te estaba diciendo. Pensé que te habías quedado dormida. ¿Qué estabas cenando? Como lo sabía. Oh, qué bien se te escucha ahora. Qué voz más clara. Se nota que estás más cerca, ¿eh? No, antes estaba... Antes estabas 400 kilómetros más para abajo, ¿vale? O 500. Sí, que va. Se te escucha perfecto.
Otra vez al Monte Chiliad. Llevo 3 días subiendo al Monte Chiliad. Estoy del monte ese hasta las narices. Sí, ya te digo. Y- misterios. No, no, el tuyo está guardado. No pasa nada. Con la guacha bajamos en paracaídas. Sí, o improvisamos algo. Con moto de agua. Ya veremos. Claro que pensé que eras tú, coño. Digo yo, pero ¿dónde va esta? ¿Por qué está tirando el coche al agua? Que no tenemos más ganzúas. Ganzúas sí que teníamos. Lo que no teníamos era coches allí cerca. Yolo, cabrón. ¿Sabes que ese sonido me revienta? Y aún así lo usas. Claro. Un susto. Un sonido de susto. Y ahora por eso pues te voy a dejar tirado ahí. Sin ganzúa, ¿qué te parece? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah. Se te está cortando porque no tienes datos. No sé, se te escucha Robocop otra vez. Los voy a robar. Voy a por ellos, tengo la pipa. Los asalto. Bueno, pues aquí esperamos. Oh, Dios. Uf. Lo malo del teleférico es el ruido que hace. Tú hace un... No, sí. No se escucha tanto, pero se escucha una barbaridad igualmente. Menos para pescar.
Taratatatam. Yo lo subasto por un pavo. Sí. Ya le he dado eso. Lo he tirado del techo. Voy para abajo. Pues baja de una vez. Ay, Lupita. Cuando baje teleférico. Salud. Ay, Dios. Taratatatatama. Sabía yo que me faltaba algo. Music. Pasado. Maravilla. ¿Me pones música? No, le digo a la guacha. Sí, me pones música. Pues como siempre. Ahí viene el Fari. Dale, para el faro.
Tararara. Ah, qué temazo. Es una puerta. Siempre se abre una ventana. Bueno. ¿Y por qué no se mete ella también? Lloverá y lloveré, lloveré. Ay, lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré, lloveré. ¿Cómo? No se te escucha. Vete tú primero y luego voy yo, porque sabes que si no igual se lleva el coche a la grúa. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré, lloveré. Va a ser que no está, ¿eh? Míralo en pelotas. Se despelotó para ir al faro. Ay, la madre que lo parió. Ah, muy bien. Lloveré. Lloverá y lloveré, lloveré. Si no lo que dijo la guacha, esperar a las 12 para ver el fantasma ese. Lloverá y lloveré, lloveré. Bueno, las 12 van a ser ahora, faltan 5 minutos. Y es de día, no entiendo nada. Ay, nena de galego, voy a ver esta casa. Para pa 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 pa. Uf. Ta, 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 ta. Estás Robocop, hija mía. No, se te escucha Robocop. Hola. Hola. Pues nada, galego, me meto llave por culo. No se puede hacer nada. Habrá que venir en otro momento. No te preocupes, guárdala. Sí.
Vaya borracho, asesino. Galago, me cago en tu muerto. ¿Quieres conducir bien? Yo conduzco bien, chaval, ¿qué dices? Estoy calentando las ruedas. Sin los huevos de mamá. Como sigas así te voy a pegar tiro y me voy a quedar con el barrio. Chuliña, ¿sigues por ahí? Galego, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo que quiero hacer? ¿Se habrá que seguir vendiendo? O... Quédame, dentro de media hora tengo que cocinar otra vez. Vale,
Me agarra ahí un poco y vamos. Vamos a ver si hay contratos. Para mí. Mucho el tiempo para mí. Me ha dicho el tiempo para mí. Tú también vas a hacer los papeles y me vas a dejar aquí, ¿no? Ah, seguramente. Hijo de puta. Pues a ti te pego un tiro, ¿eh? Que lo sepas. No sé si te lo pego yo antes a ti. Con tu pistola de goma. De verdad te piensas que no tengo pistola. Pues claro. Ay, Dios, no viene ni Cristo, tú. Puto gazpacho este no llena nada, macho. Ah, ¿me puedes dar a mí de bebé? No. Tienes ahí en la guantera. Bueno, a mí sí, ¿eh? Pues qué suerte tienes. Te tocó el bueno. Algún poquito, ¿eh? ¿Te quedan nubes? ¿Y si te queda algodón de azúcar? Sí. ¿Tú? ¿Quieres? No, tengo.
No viene ni Dios. Galego, hay novio alquiler. ¿Quieres tú, no? ¿Qué? Sí, en anuncio. El novio de alquiler. Pues Se muy llama bien, Bruno. me parece bien. Para quien lo necesite. Ah, escucha. Han puesto anuncios ¿Qué? y necesitan gente que trabaja en gimnasio. ¿No? Vale. $1000. ¿Que vas a ir a trabajar al gimnasio ahora? Ah, pues estoy pensándomelo, ¿eh? Bueno, pues ya sabes. Galego, ¿por qué hay anuncio que dice de bola de dragón? We gotta go on one of our trips soon, okay? Dale ahí al calvo este, venga, espabila. Hasta luego. Qué peste huele, cabrón. El Galego me deja sube, ¿eh? Él le vendió 3. ¿Cuánto traías? Es 10. Me quedan 7. No había 2 sueltas de antes. Sí, pero bueno. Ya me las traigo la próxima con 8 y 2 con 8 que había allí y 2 sueltas. Hay una carrera, Galego. Sí, suele haber. ¿Quieres ir? No, la verdad, no me apetece. Ahí deberías ir tú de vez en cuando para aprender a conducir. Mira Ah, este. es en medio de ciudad. Sale Dale, dale. desde Campo Golf. De que te den por culo esta foto en video. ¿Cuánto queda? Me ha comprado una. Ah, bueno. Me voy a cagar muerto su puta madre. Nah, esto vamos a tener que buscar a gente que nos quiera comprar cantidades, ¿eh? Sí. Ya estoy escuchando el Luis Gator otra vez. Y vivir, porque ¿Qué ya está no me hace escuchando qué? falta valor. ¡A tu madre!
Mira el gordo ese. Hostia. Parece que se va pisando los huevos. Hasta luego, primo. Bueno, este se ha llevado dos. Este tiene almorranas, mira cómo me da culo. Le pica, sí, le pica. Es el mono. Sí. Ah, bueno. Empachadísimo. Me quedan dos. Bueno, está bien. Lo único que veo es que la peña esta que está enganchada al fentanilo vienen un poco locos. Sí. Cruzan la carretera así sin mirar, no sé, van zumbados perdidos. Cualquier día los va a seguir la poli. Va a ver que se tiran por ahí Sí. por el muro abajo y ya verás tú. Nos van a follar vivo. A mí me la pela, yo tiro por aquí para abajo para canales. Hacemos atentado terrorista en Rata. Ya está, macho, que pesado con las putas bombas, colega. Atentado terrorista. Yo no voy a poner bomba, que se como un motor. Generador. Ey, si no nos lo comemos nosotros. Vale, primo, llévatelo tú, venga, ¿ves? ¡Me cago en tu puta madre! Bueno, que queda una, ¿no? Vamos. Bueno, sí, vamos para barrio. Ya me toca cocinar ahora. Tiene guantera. Sube tan despacio, tío.
Sí, hay una señorita aquí preguntando por ti. A la manda, toma por culo. Espérate porque tengo que cocinar ahora ya en nada. Sí, sí, sí. Ahora te pone. Voy a guardar. Gracias por el follow, Cri Cri. ¿También haces streaming? Bueno, cuando tenga tiempo me paso por tu canal a ver qué es lo que hace. Lo es apoyando. A poner la yuga ya preparada. Son 22 de carbono. Al final me aprendo la fórmula de memoria. Bueno, ya la sé de memoria. 28 de nitrógeno. Nitrógeno, perdón. 2 de nitrógeno. Y una de oxígeno. ¿Dónde estás? Acá arriba en el techo. Ya. Ah, vale, ahí estás bien. A ver qué le metemos a esto ahora. Vale. No. Vale, hay que esperar. 8 minutos seguramente. Ah. La guacha ahora sí que se quedó dormida seguro, ¿eh? Tiene toda la pinta. ¿Qué es eso? ¿Qué está sonando? Ah, es el puto YOLO, cabrón. Justo me metiste, desgraciado. Qué desgraciado. Desconectado. Vamos a ver. Yes, mommy. Joder.
Qué cringe. Eso es lo que te gusta a ti, cagarte encima. Guarro. ¿Qué dices de gallego borracho? Tú. Ahora. Estoy diciendo yo que lo dijiste tú. No sé cuándo, pero lo dijiste tú. Ah, que sí. Era, era su voz. Creo un audio. Seguro. No estoy yo loco. Ya, ya. Bueno, pues... Pues alguien te grabó. Es como eres tú con tus audios. La cacaracha, la cacaracha. Madre mía. Es el Yolo poniendo audios de estos de Discord. Que no sé y creó un audio del gallego. Ya, no. Pues alguien lo creó. Y si no fuiste tú, fue la guacha. Y la guacha no creo que haya sido. No sé, ¿tú sabrás? Mesa está sucia. Chipi, chip, chapa, chapa. A ver qué le metemos ahora de parámetros a esta mierda. Es que a mí lo que me raya es que siempre salga el 1%. Podría salir aproximado, ¿sabes? Yo que sé, darte una pista, en plan, estar cerca. Siempre sale el 1, tío. ¿Qué probamos ahora? Sí, pero es que no varía nunca. Yo creo que lo suyo es ir haciendo combinaciones random hasta dar con una. 40, 50, 40. Probamos ahora, sí. Algo que esté mediado. Y ya no sé ni qué probar. La mesa está sucia. Lalo. ¿Cuál dijiste? Puñetazo por aquí. Puñetazo por allá. Puñetazo. Patada. Puñetazo. No paran de pasar por aquí alrededor. ¿Qué pasa? Saco una pipa y me lío tiros, eh.
Tú no lo sabes, no sales de mala rave. Que pues no vengan, que no vengan. O sea, algo más de y media eran, ¿eh? Tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último en salir de mala rave. No lo sabes, tu hijo es el único en salir de mala rave. Ah, gallego. La mesa está sucia. Cochino. Ahí está. Era ahí 31. ¿Qué decías? ¿80 qué? Cocina iniciada. Pues deja ver. ¿Qué pasa, Vic? ¿Cómo estamos? Estás quemado, colega. Todo el día fumando ahí. ¿Has recibido un nuevo contrato? Grande, Big. ¿Cómo? Claro. Por lo menos que lo tengan que esquivar. Está en el cruce de los 4 caminos. Pintanilo. Pues nada. A esperar. Qué vida esta, Vida quiere otra. No me pasa nada, solo.
Los podemos compartir, ¿no? Me parece. Sí, es la gárgola. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos? Es raro que no se pasa la cena hoy por aquí, ¿eh? Saluta, mano que saluta, mano que saluta. Está durmiendo la siesta. Está durmiendo, seguro. Es la hora de la siesta. No, que va. Solo tenían que volver a operar. Sí. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? ¿Acabó la vendimia ya o sigues ahí a tope? Pa. Claro. Sí. Bien. Me alegro. Pánico nucelar. No me jodas, tío, Diegolas, cabrón. No me jodas, tío. Si acabé el yogur. No me jodas que Diegolas ha muerto. No. Diegolas ha muerto, tú. No me jodas, cabrón. Pero muertísimo, ¿eh? La verdad que la mesa aquí está de puta madre, porque mira, el que otro desde arriba es raro que la vea. Lo único malo es el humo. Sí, pero bueno, el humo puede ser de cualquier cosa, ¿sabes? En la poli no puedes saber. Pueden ser mil cosas. No pueden rolear, ¿sabes? No puedes. Eso es MG. No pueden. PG o PG o como sea. Pues invita, cabrón. $25 días vendimiando. Madre mía. 25 días vendimiando. Va a acabar con la... Opa, espalda fina, ¿no? Ay. Tengo que hacer, tengo. La verdad que sí. Sí, sí. Sí. Sí, 11 meses. Y ahora podando. Ahora estoy Joder. podando, no tengo ni un día libre. Bueno, hombre, que no falte trabajo. $36%. Quiero morirme. Me encantaría morir. Sí, a ver. Ahora todas las bandas se pasan por el forro Industrias y se pasan
Por el forro. Eso lo están haciendo todos ahora porque saben que no somos gente, entonces pues aprovechan eso. Es un perrete. Y estás tú solo en la banda. No, pero eso lo veo, yo lo veo aquí, mira, con la tablet. Yo aquí miro dónde venden cada uno. Y aquí en Industrias está el Fentamosi y el Zoso. El Fentamosi está por esta zona toda, mira. Y una de dos, o es de los chinos, que creo que sí. Y el Zaso este que debe de ser, pues... ¿Por dónde está? Pues no, no, es BCK. Seguramente. De lo que era BCK. Pero bueno, no lo sé. No se puede saber exactamente. Pero bueno, es que ya te digo yo que la gente está aprovechando que no somos gente en el barrio y venden por Industrias y venden todo donde les sale de los huevos, claro. ¿Estoy solo en la banda? No, está el Fari ahí. La guacha de vacaciones, el Pablo de baja, está con la garganta chunga, el Big Mac que entra cuando puede. Y poco más. Y poco más. Connie y el flaco, que no sé si entrará con el flaco o si entrará con otro personaje. Dijeron que entrarían de vez en cuando, pero muy de vez en cuando. Somos 5 pelagatos. Pero somos los mejores. Oh, le falta. Tú y yo. Tan, 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 taran, tan, tan. Nada, lo que yo dije. Unos cuantos días para ver con quién se puede contar, que ya se vio que pues con casi nadie. Y ahora toca reconstruir. Y para reconstruir pues hay que fichar gente. Está abierto el mercado de fichajes. Así que... Quando me fui a vendimmiare erais 200 y un mes después 4 gatos. Deja de soñar. Sí, Vicente. Éramos un huevo, pero bueno, la gente se cansó y se fue. Básicamente. Se cansó, bueno, no sé de qué se cansaron, porque tampoco es que cambiase nada.
Simplemente decidieron irse. Pero no, no pasa nada. Ahora tenemos que intentar fichar a gente. Si se consigue bien y si no se consigue, pues tampoco pasa nada. Yo aguanto con los que seamos. Somos 5, somos 5. Cuando nos muramos, pues nos morimos. Pasaré a ser civil después, si hace falta. No me preocupa. Yo ya lo dije. No, mi intención no es tener a 20 personas en la banda, ni a 30, ni a 15. Yo con tener a 8 personas que involucradas, que tengan ganas y que lo disfruten y que lo pasen bien, suficiente. No más de 8. No menos de 8 tampoco. Porque menos de 8 es una mierda porque si te mandan una misión o lo que sea, te quedas colgado. De hecho, yo creo que la cantidad ideal serían unas 10 personas para tener algún repuesto. Para poder tener repuestos y pues cuando uno no puede entrar, que haya otro. Pero bueno, veremos. Vaya temazos que me pones. Es que ahora mismo somos el equipo. Es más que una banda el equipo A. Ahora mismo somos el equipo A. Se quedó el equipo A. Corazón. Es lo que hay. Vicente, la vida es así. Es un reflejo de la vida misma. La gente va y viene. Y se queda quien se tiene que quedar. Y quien no se tiene que quedar se va. No pasa nada. Seguimos adelante. Métele, métele. Mima, nivel 17. ¿Cuánto tiempo hacía que no jugabas, eh? Ay. Venga, va. Que salga algo que no sea un 1%, por favor. La misma cruz. Ole, ole, ¿cuánto bicho? Pa' acá. Que los mato a todos. Fuera de aquí. Y se te mira todo, guarro.
Estoy pensando yo, ¿seremos capaces de hacernos un amo o qué? Yo por mí intentaba hacer un amo, ¿eh? Yolo, ten cuidado con Troska que ya te está cogiendo, ¿eh? En nada te adelanta. Y a Vicente también, ¿eh? Te va a poner todos dos en nada. Va volando. Guachina. Vas volando, guachita. ¿Qué pita? $95, vamos, vamos, venga, va. Un 10 o un 20%, no pido más. ¿Qué está fabricando? Estamos fabricando fentanilo. Fentanilo del bueno. Un 1%. De verdad, es imposible, tío. Nada, a seguir probando. En 2 horas volvemos a probar. 52. A la 1 de la mañana. No sé yo si aguantaré hasta tanto tiempo. Vamos a hacer la compra. Oh, necesito ingresar pasta. ¿Estás ahí o qué? Meditador. Meditador, estás apalominado. Vamos a ir a ingresar pasta. Joder, este se fue a cagar o algo.
¿Galego? ¿Qué pasa? ¿Qué anda? Pues viene a hacer la compra. Haz listo. Galego, ahora después me gustaría comprarme ropa. ¿Me lleva? Sí. Vale, tenemos materiales para
Para un buen rato. Lo único que tal son las bolsas, que eso sí que voy a tener que seguir comprándolas. Perdón. Nada bueno de mí. Vale, tenemos 500, 600 bolsas. Vamos. Me daba los besos lentos, le duraban más.
Accesorio y cuello. ¿Se quedó pillado? Ah, no me rompe. Qué putada. Me sonó el móvil. ¿Qué coño sonó el móvil? En la ciudad, si van a necesitar jeringas o qué sé. No, no necesitamos jeringas. Es que tenemos 85. Somos 5 personas. Piensa que me voy a estar chutando todos los días. A todas horas. ¿Dónde está saliendo el humo ese en la pantalla? Ay, aquí le puse máscara. Sí. Perfecto.
3 horas haciéndose ropa. Madre mía. Perdido. Soy un maniquí más. Perdido. Perdido. Vale, vámonos. Vamos. Vamos. Llevaba mucho tiempo sin venir a comprarme ropa. Me compré un montón. Muy bien. ¿Vamos a por un coche o qué? Sí. Pues venga. Sube.
Madre mía, que me lo he matado, me cago en Dios. Galego, ¿Qué? yo te iba a proponer cosas. Los vagos ya no se ven por allí, ¿no? ¿Por tu zona? No, ¿por qué? Porque estaba pensando que el siguiente graffiti no será lo suyo empezar a grafitear para allí para abajo. Hay otros que poner antes. Pero ¿Sí que se cada puede, no? graffiti es medio millón ahora mismo. ¡Hostia puta! Me tengo que tirar estos días vendiendo el fentanilo. Ah, mira, ya hay coche. Dale. Ari, ¿Es qué? ¿dónde te metiste? Estoy dando vueltas, voy para barrio. Ah, vale, vale. Tira para abajo, ahora tiro por aquí, por zona de más abajo. Hasta acabo de me pasa. Galego, quédate con un coche, que voy a lavarme cara. Ok. Joder, sin gasolina, tío.
Turururutú. Pam, 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 pam. Ay. Madre mía, este se fue a lavar la cara o a echar una cagada. ¿Cómo fue? Joder, colega. Yo que se voy a vender yo solo. Venga, coge ahí. Abre maletero. Listo. Y se fue como palabra del mar.
A ver, prueba. Si viene alguien, asegúrate antes de que no haya ningún helicóptero por ahí moseando. Sí, sí, sí. Cuidado, hombre. Cazzo di podo. Hey, buddy! Sal antes de que llegue para no golpearlo. Sì, sì, sì. Ah, che dice primo quiere mandango? Llévate mandango. Este se ha llevado uno. Bueno, mientras vayan comprando. Sí, no han comprado las que estaban sueltas. Ahora el montón de 8 que quedaban maleteros. What's up, dude? ¡Hijos de puta! ¿Pues para qué mierda viene? Bueno, damos una vueltecilla, volvemos. Sí, claro.
Los que no volvieron fueron estos de aquí, de esta calle. No, esto no, ¿eh? Yo me iría ya debajo de puente, ¿eh? Ay, lo van. Ay, Lupita. A Lupita. Cinturita, a Lupita. ¿Sabes que han sacado remix de esa canción? ¿Ah, sí? Así. Oye, ¿y aquí no es buena zona para vender? Prueba. La vida no es una barca. De los matorrales de la... Galego, yo estoy pensando en una cosa. ¿Y si ponemos siguiente graffiti en patas de puentes como este, pero en el de atrás? Hasta que podamos poner alguno en la caseta de allá abajo. ¿Estás hablando bajo? Sí, claro. Vale. Lo digo porque aquí puede escucharnos. Sí, sí, Hay sí, mucho sí, sí, eco. por eso te digo. ¿Qué te parece lo que digo? Ponerlo en pata de puente. Bueno, eso no tiene pata de puente, pero se puede intentar poner en pata de vía de tren. Tenemos que colocar otros antes que ese. Aquí no podemos seguir. Tenemos que tirar por encima. Y te vuelvo a decir, Vale, sí, es medio millón cada graffiti. sí, pero bueno, pero yo te estoy diciendo para cuando tal. Habría que tirar entonces para zona almacén, ¿no? Hay que rellenar, hay que poner uno aquí. Hay que poner Sí, otro pero aquí. ahí está jodida cosa, ¿eh? Hay que poner Muy otro jodida. aquí. Hay que poner varios aún. Aquí no podemos. No, 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 pero ya estoy viendo por qué no. Bueno, Jane, en general, a ver cómo podemos poner. No, aquí sí hay que ponerlo aquí. Sí, también. Hostia, ¿has visto? Ah, pues se llevó dos. Hasta luego, Mari Carmen. Yo vengo de los matorrales de una... Esa me ha dicho que era prima del Chema. Seguro. Está muy estropeada. Ni trae... Tu, 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 tu. Mantengo un...
Pensaba que se estaba haciendo de noche, pero se ve que no. Dale. Hasta luego. Okay. Venga, tira. Circulando. ¡Hostia! Escucha, se ha llevado 4 bolsas, me quedan 2. Bien. De ti y de mí. No estás en radio, ¿eh? Ah, coño, es verdad. Me la ve la cara. Bien todo, tías, ¿eh? Vaya, yonkis. Creo que quieren Howie, Howie. ¡Hija puta! ¿Por qué te dejen por culo? Bueno, 2 bolsas quedan. Ahí vienen. Howie, Howie. ¿A qué te refieres con Howie, Howie? Un helicóptero, helicóptero. ¿Tú sabes lo que es Howie, Howie? No. Ah, eso es como le decís vosotros. Ah, bueno, soy gilipollas, sí sabes quién soy en verdad. Esto es polla.
Déjame la pasta Ok. ahí. Hay que ir a comprar de beber, tú tengo sed. Deja la material ahí en el maletero. Ah, yo tenía que comprar también, bebé. Mm, el Badu Central. El drama. O la Sí, cafetería Pinzones. escucha, en Badu Centra por 300 te llevas pas de 5 y 5, ¿eh? Pero yo quiero 10 bebidas. A 10 bebidas, por lo mismo, pues será a lo mejor 400, 510 bebidas. Si no, vamos a cafetería, lo que tú quieras. Vamos. Ambulancia, Vale, eso está pues. metido. ¿Qué? Hasta quiero. Bueno, me parece bien. Menos mal. Pensé que me ibas a decir que me ibas a poner una bomba. Ah, ya a ti nos pone bomba. Ah, yo pone, ay, hijo puta. Pero no era Caleco, cabrón. Ah, sí, galego, cabrón. Ah, galego putero también. Pues no, la verdad. Cabrón, sí. Putero no. Galego explotador. Hola, buenas. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. ¿Estás trabajando? A mi compañera, pero sí que le está atiendo, ven. ¿Qué necesitas? Vale. De beber, tío. Vale. ¿Atiende tú, May? Sí, sí, ¿qué Vale, necesita? gracias. Ya está. De bebida. Algo de beber, no sé, unos granizados o algo así. Lo que más sacie la sed. Dame 10. 10. Sí, por favor. Ay, pero bueno. ¿Cuánto saldría? Lo siento. Perfecto. Está. Gracias. A ti.
Vale, tengo que subir a mirar una cosa. Vale. Listo, muchísimas gracias, chicos. Gracias a ti, amigo. Hasta Cuídate luego. mucho. Nos vemos. Venga, hasta luego. Chao, amigo. Pues sí que sale barato, sí. Te lo he dicho, ¿cuánto te ha costado el 10 granizados de eso? 400 pavos. ¿No sale caro? No, no, sale tirado. Pues ya te lo he dicho, si vale 350 para de 5 y 5. ¿Yo dónde te crees que vengo? Si está abierto, vengo aquí. Bien visto, cara almendra. Ah, claro. Yo sabe ahorrar. Pero no tiene puto duro. Ya, pero no trabajas. No. A flaco cabrón, explota a mí, no me paga una puta mierda. Luego calculo ahí lo que vendimos y le doy Te mentió, pasta galego, para ¿vale? que He guarde. matado yo a flaco. Ay, mierda, ¿dónde coño voy? ¿Por qué me tienes que traer a recorda trauma? No fue queriendo, te lo aseguro. Te se pegan costumbre de tu primo, cabrón. No sé qué cojones venía ahí, la verdad. Si ahí no se me perdió nada. Es lo que te digo, que te se pegan costumbre de tu primo, cabrón. Que yo estoy buscando a Francis. Sí, pero yo lo que te estoy diciendo, si te pegan costumbre primo tuyo, Eddie, cabrón. Ajá, vale. Hijo de puta, me deja tirado. Sí, ¿no? Sí. A veces yo no dejaste tirado. Ese me deja tirado, hijo de puta. Había un cormorán en el cono. ¿Cómo? ¿A matar cormorán, hijo de puta? Hola, Francis. Es Francis. Es Paquita. De Francis, Francisca, o Paca, Paquita. Adiós, ¿a qué hora está? Ahí tienes la guantera. Pero corre, que viene, que le he dicho adiós, que no se me quiere pegar con chancla, tira. Bueno, te estaría bien por meterte con ella. Es que una asquerosa. Ahí te dio el venazo de Eddie para guardar el coche en el parking de la pizzería XD. ¿Qué va? Que en esa puerta venden materiales de cocinar. Y antes fui allí y me quedó el chip ahí guardado. Iba... No ves que me paré justo en la puerta donde venden los materiales. Y cuando me paré dije yo, hostia, pero ¿para qué coño vengo yo aquí ahora? A por los materiales si ya vine antes. Una idea de olla. Temporal. No se preocupen, estoy bien.
Qué rico granizado. No llena una puta mierda, pero bueno. A tomar por el culo. A ver. Oh, Dios, qué puto sueño, tú. Anda, que tengo aquí para subastar, joder. Ay, Dios. El galego, ¿cómo sé yo si me están pagando? ¿Cómo? ¿Arriba a la izquierda me sale? Claro. Ah, vale. O no me ha pagado puta mierda. Voy Pues a claro. meterle fuego. Es que vendes muy caro. Qué caro, si vendo a uno. Por eso, muy caro. Como te digo, caro, te voy a reventar la cabeza. Sí. Galego, cabrón. Joder, podían ponerlo del faro ya, igualmente, ¿qué iba a hacer yo? Bueno, vamos a seguir vendiendo. ¿Vamos a seguir vendiendo o qué? Sí. Pues venga. ¿Sabes qué me recuerda ahora Elvis Popa? ¿A quién? El que cantaba canción A ver todo el mundo, Paquito Chocolatero. ¿Cómo se llamaba ese? Ni puta idea, la verdad. Es que en África creo que era. A ese me recuerda. Pero si pesaba 200 kilos. Sí. Pero es que en África, después de operación, de reducción de estómago, Ah. es mucho cabrón. Dice que todo el mundo pesa 200 kilos. Hombre. El flaco que pesaba 15, Vale, 50 o así. flaco 50. Puta loco. No más. Tiene más bajo que nosotros. Yo aparcaría a Rebe por si viene policía y hay que salir corriendo. Salgo para atrás, no te preocupes. Ah, también ya está. He puesto un cartel. Mejor fentanero ciudad. Una ayuda con H para dar pena. Ah, bueno, está bien, buena técnica. A la próxima pongo una ayuda con H. A mi hijo necesita comer. Hijo sin H. Ujú. Así le das pena y vienen a comprar más. Claro. A la próxima pongo no acerca compra, vende galego tóxico. Fue el primer regalo. Hasta luego, primo. Ah, pues se ha llevado 3, ¿eh? Puta madre. Eso, ahora le va allí a contar a los otros la Claro, movida. vienen más. Claro.
Esperemos que no venga ninguna chismosa como antes. No, hijo, no. Si no, le voy a partir cabeza como coco. Entonces, ¿qué te pareció? ¿Buena técnica granizado Badulaque o no? Bueno, no llena mucho, pero bueno. Hombre, al precio que la ha comprado, tampoco queja. Bueno, podía llenar más. Pero sí, está bien. Ya te he dicho, ¿pero qué te quieres que te llene ese hielo? Hielo con cereza. O fresa, o qué coño sea. Ya. Pues en el gimnasio son batidos de esos aún llenan que te cagas. Cabrón, batido de proteína, eso quita mucha sed, ¿eh? Por eso, vale Y rico 60, como- y paga, rico, y rico como Dios. paga 600, pero llena más. Ah, pero Badulaque, pero el gimnasio está cerrado, ¿no? ¿O sí? Ah, no sé. Ah, sí, está cerrado. Ah, podemos ir a cafetería esa, nos pedimos café. Café dramático, la verdad que sí, nos viene bien. Nos vendría bien al pelo. Me cago en puta madre. No, pues se ve que está compartiendo allí con los colegas, el hijo puta, y no. Sí, se parece. Hombre, él estará dando a prueba. Si le gusta, vendrán. Pega la goma, junta el aroma, el aire de la gran paloma. La primavera trompetera llegó. Me despido del abrigo. Muchachita me vacila el sol. Oh, Dios, ¿pero qué pasa? ¿En serio ninguno quiere? Me está matando, me está matando. Qué raro, tú, ¿por qué no vienen? ¿Cuántas tienes encima? ¿Eh? Ah, tengo 9. Pues si no quieren, habrá que irse a otro lado.
Pues nada, si quieres nos vamos para debajo del puente. Está matando, tu amor me está matando, tu amor me está matando. Jesus. Te ha gustado este más que el otro y lo sabes. Ah, pero aquí tarda mucho en venir. Ya, eso sí. Tienen que andar mucho. Hay que aparcar más cerca de ellos. Ahí arriba estábamos bien. Lo que pasa es que no sé por qué hostia no querían los hijos de puta. Está raro el día, ¿eh? Están los junkies un poco raros. Sí. Creo que vino uno. Sí, míralo, ¿lo ves? Policía. ¿Eh? Policía. Es Paquita. Paquita en musque de flaco. Madre mía, le pesa el culo la Virgen Santa. Why? You're trying to feel my tits. Madre mía, vaya. Colocón lleva la pava. Vaya colocón lleva así. Encima tú me compras una, le voy a pegar puñalada en mitad cabeza. Vamos a otro lado. ¿Qué pasa, lagartijo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? ¿Todo bien o qué? ¿Esto dónde va a dar? A donde sale agua de presa. 64K. Un dios. Vas volando, cabrón.
Vas volando. Es un primo con nitro. ¿Eh? Sí, se parece. ¿Y eso? ¿Por qué? Solo de naranja, ¿no? ¿Lo qué? Coño, eso es coche. ¿Qué pasa? Un tío de naranja corriendo por mitad del puente. No lo vi. Galego, estás ciego, te voy a reventar cabeza. Yo no sé qué dices, tío. Coño, un tío de naranja. Bueno, ¿y Entero, pero qué pasa? No, pues eso que te estoy diciendo. Que si son los de naranja, ¿de qué color van a beber? ¿Son solo naranja o tienen más color? ¿Yo qué coño sé, tío? Es un tío vestido de naranja. Pues mira, yo no sé, tío. Coño, Estaba haciendo algo raro. Pues no sé, ni puta ¿Entonces? idea. Yo solo sé que lo he visto correr y se ha montado el coche. Bueno, pues... O estarías vendiendo, yo qué coño sé. Pues puede ser. Eso te iba a decir, ¿aparcamos aquí dentro? Aquí no hay ni Dios, tú miras a alguien. ¿Y si quedamos, y si nos ponemos vende aquí? Otra vez, pero tú miras a alguien por la calle. Coño, pues ¿si dónde quieres vender? Pues donde haya alguien. No sé. Si no hay ni Dios. Claro, pues si no hay ni Dios, hay que dar vueltas. Sí, hay que meterse raya farlopa. Esto ya no parece Sultan, esto parece Sultan Esterope, ¿eh? El coche igual que este, pero con el morro redondo. Y mucho más feo. ¿Sí, no? Ah, te voy a apuñalar, te voy a apuñalar. Apuñala, apuñala, Se está esperando ahí. ¿Qué cojones? Véndele. No entiende, no entiende. Pues nada. Están los junkies servidos, parece. Póntela ahí, a ver. No hay ni ideas, pero bueno. Ginao. ¿Cómo? Echo de menos a Ginao. Puedes ir a visitarlo a la cuneta allá arriba. Ah, a ver, mata a Ginao. Claro. Te voy a reventar la cabeza. ¿Cómo que mata a tu Ginao? Claro. Sí, claro, ya. Tú matas al lindao, sí. El lindao, el flaco, el resto, todos los que faltan. Los cargué a todos. Sí.
Ah, también te has cargado esta. No, está de vacaciones, está en su país. ¿Ah, sí? Y a Claro. primo de hecha, ¿por qué tú no matas? Pues porque no, porque está en casa. No se fue a ningún lado. Está haciéndose paja. A mí eso a mí no me importa. Es que te iba a decir. ¿Y mujer suya de Cone? Se fue. ¿A esa tú no matas? Te estoy diciendo que se fue. Esa soy yo, pero tú no matas a esa. Mata al ninja flaco ya esta, ¿no? No, ¿por qué? Ah, de verdad, tú mucho cabrón. Dios. Lo de vender el fentanilo es un coñazo. Yo prefiero ir buscando los NPCs por ahí ofreciendo, ¿eh? Madre mía. ¿Habrá algún truco, alguna forma de hacerlo más eficiente? Pues, quiero pensar que sí. Bueno, en media hora hay que cocinar, así que... Era... 8:30, 9:30, 10:30, 11, 12, 1. 40 minutos aún. Pam, 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 pam. A ver. 8.
Un 20% de lo que venda. De lo que se venda, se lo doy a la peña, tío. Al que lo venda. Me parece justo. Y no es mucho. Tan, 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 tan. Vamos, yo, lo que se hace de noche y de luego de noche no hay peña, coño. No pasa nada. Estoy enfadado. Galego, ¿qué coño hace? Había una rata ahí. ¿Hace? ¿Por qué no la mata para hacer que va rata? Lo que estaba intentando, matarla para darte de comer. Me sale más barato eso que comprarte algodón de azúcar, la verdad. ¿Entiendes o no entiendes? Hace claro. ¿No entiendes? Te lo explico, ¿eh? Venga, dale ahí. Aquí sí que hay que estar finos, ¿eh? Ahora he puesto ayuda, tengo un galego tóxico que alimenta. Muy bien. Ah, esos están fumando porros ahí. Hierba seguro que no es nuestra. No, porque ya no tenemos, la verdad. Y no sé yo si volveremos a tener, ¿eh? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Mucho trabajo. Nah, vámonos de aquí, aquí no viene ni Cristo. Por el culo. ¿Cómo que no? Si venía uno. Ese Ya no nada. venía. Ese sí iba. Sí, sí que venía. No, no, sí que venía. Vamos a buscar un callejón por aquí. No me gusta estar ahí, es muy cantoso. Ahí pasa mucha poli. Por aquí pasará gente. Yo qué sé. Pues no lo sé, yo tampoco, la verdad. Pero vamos. Si no, porque nos dé por culo.
es que no me dejes aparcar, cabrón. Bueno, quedamos Bueno, aquí. aparca, aparca, aparca. No, a ver, está bien así, ¿no? Desde aquí no nos ven. No, tapa bombonas de gas. A ver, se ve el coche. No me jodas. Estamos muy lejos de la carretera, creo. Vamos a esperar un poco más y nos vamos. Aquí parece que no vienen ni Dios. Estamos muy lejos de la carretera, creo. Cuando me digas pongo el letrero. ¿Ya, Caleco? No sé, sí. ¿A qué hora te dijo que venía? ¿A qué hora me dijo que venía quién? ¿El que nos viene a pillar? Ah, ni puta idea. No me coge el teléfono. Ah, pero tú quedas con la peña y no quedas una hora. Pero si no me coge el teléfono. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿A tú sabrás? ¿Cómo que yo sabré? Pero si quedaste tú con él. ¿Cómo? ¿Qué dices? Tú estás Ay, fumado, petardo. la madre que te parió. Yo no sé para qué te hago caso. Si se te va la olla. Un rato me dijiste, hay que ir allí a Industrias que quedé con un fulano que me va a comprar el fentanilo. Ay, madre mía, te voy a picar tiro en mitad cabeza. Y ahora me dices que no. Yo como te voy a dar por juez. Bueno, la próxima vez intenta quedar una hora con la peña. Que yo no puedo estar La aquí puta todo el tu día madre. esperando. A ver si te crees que no tengo cosas mejores que hacer que estar aquí esperando ahora que vengo el fulano a Sí, comprarme el puto mandarle mercancía. cartita, mandarle mensajito de amor a esa. Te lavas la boca antes de hablar de ella, ¿viste? ¿Has visto cómo se está con ella? A mí no me la da. Ahí te viene, creo, aquí. Escucho pasos. Mamá fina. Él me compra uno, me cago en Dios.
nada, nos cambiamos. Muchos hippies. Sí. Los yonkis de mierda. Los yonkis de la María eran mejores, Sí, sí. Mejores clientes, tío. A fentanilo está muy enganchado, María, para todo el mundo. Otros yonkis del fentanilo están perdidos, macho. Los míos, si son los mismos que los tuyos. ¿Tú muerto? ¿Ah? Madre. Te vas a quedar afónico al final. Eso es mentira. Yo no sé qué dices tú. De que me voy a quedar fónico. De tanto comer pija. Ah, pija. ¿Que comes polla tú? Ah, vale. Yo no me meto en lo que tú hagas. Aquí hay salida. ¿Cómo? Sí, claro, allí para adelante. Tira ¿Qué es esta por- valla. Tira esta valla de Mm, aquí. Y y sale por allí, por puerta con persiana. Porque no hay más salida, ¿no? No, claro. Aquí a la izquierda lo mismo puede tirar valla, no lo sé. Interesante. Pues monta aquí el chiringuito, yo qué sé. Oye, no me ha dado tu número, gilipollas. Oye, ¿cómo te has puesto galego? ¿Qué? ¿Cómo te has Es- puesto de nombre galego para compartir teléfono? Tienes que crear la cuenta de iCloud, esa. Ah, si yo te paso un número, bueno, tú tienes el número mío, ¿no? No lo sé. Sí, mira, pues, por Fari. No. Espera, te paso. Ahí tienes. ¿Está ahí? ¿Sale Fari? ¿Qué decías tú? Sí, pero cuando compartes dice Santiago Ramírez. Claro. Puta mierda. Da igual, nadie sabe quién es Santiago Ramírez. Ah, yo sí. Hijo de Paquirrín. Se puede salir por aquí también, pero bueno, aquí es más complicado. Ah, lo monto aquí. Prueba, a ver. De allí no venía.
Bueno, se ha llevado dos. 3 putas horas para vender 12 de fentanilo. Me voy a cagar la puta madre de oro. Hay formas. Debe haber, porque el Dwayne estaba vendiendo y vendía muchísimo. De día. De noche no, pero de día vendía muchísimo. Se levantaba, se vendía 50 bolsitas en un día. ¿Qué dices? En una, sí, antes de que se hiciese de noche. Así que ya te digo yo que tiene que haber Sí, sí. algún punto en el que se venda muy bien. Bueno, me queda uno. You want me to pick up some Clucking Bell? I'm not worried about my heart. Deja de la pasta. Dios. Bueno, en 15 minutos cocinamos. Turu, tu, 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 tum. Tu, turu, tum. ¿Qué quieres? ¿Cuántas te quedan? Me queda una. Pues, escoge.
tenía yo para los dos. Que yo para estar aquí dentro, para eso me pongo ahí abajo, tío, debajo del puente. Sí. Estar ahí. Al final esto es una carretera, no es muy transitada. Por aquí no suele pasar casi nadie. Es raro. Normalmente pasas por encima o vas por encima. Sí, Por sí. aquí. Yeah, I heard Enrique's out of La Pinta next week. Fuck that asshole. Mira, te viene la señorita. That chavala was going to rat me out, man. Tell the cops where I stashed the carga. I got my homie in the joint to teach him a lesson his bolas will never forget. Eso es. ¿Cuándo te cogió? Uno, seguro. Para mí. O sea, detrás se lo está pensando. Yo creo que va a venir, ¿eh? Sí, bueno, si no lo atropellan antes. Galego, esa es buena pastilla, ¿eh? Sí, deja de decir tonterías. Es una tontería, es verdad. Esa es muy buena pastilla. Espera mí. Hostia, mira, allí viene uno. A la de atrás no se lo ha pensado, ¿sabes? Tiene primo. ¿Cuántas te quedan? 8. Hey, I think I'm gonna record a mixtape, ese. Oh, no, not over the phone, dog. Ey, ¿qué pasa, colega? Clown me, cabrón. ¿qué I told dice? you I got flows. Man, fuck you, SA, you fucking hater. Hey, don't ask to be my video either. He cambiado de opinión, mira. Sabía yo. O 5. Patas arriba.
encajada, alumbrada, muslos que son tanto de... Hasta que ustedes los odian porque de los muertos. Venga, Gordy, que te vas a poner fino. Me queda 3. Lo llama la novia. Este es el mejor sitio. Sí, sí. Somos los hijos de los monstruos. Quedan 10 minutos para cocinar, así que... chill. Al universo... De hecho, 4 minutos, porque eran 54, ¿no? Venga, por último. Man, I got so baked yesterday. Ale. Dude, I just started walking and I didn't stop until I reached Pillbox Hill. Y las poetas y los besos. Tun, tun, tun. Voy a probar a poner la mesa en casa, a ver qué pasa. Vente, vamos a cocinar. Espera un momento, voy a guardarlo. Entonces, esto que tengo en el coche. Guarda, guarda. Mierda. Ah, tengo que reiniciar, tío. Bueno, pues nada, probamos en otro momento. Nada, nada, vamos para ahí. Entonces, cago, lo cojo. No, no, vamos a cocinar. No he hecho nada, nada. Claro, iba a probar a cocinar en casa, pero no tengo las llaves. Ah, pero bueno, claro, pero aunque las tenga yo, si tú no puedes entrar.
Bueno, yo tampoco. Así que nada. ¿Qué haces, hombre? No le golpees la furgoneta, tío. ¿Qué ponemos? ¿Qué? Si está bien, ¿no? Ahí rascándote los huevos apoyado contra el furgo. Claro. Claro, ya trabajo yo. ¿Vendes contratos o no vendes contratos? Sí, a mí no me han pagado todavía mierda. Si estás jugando al Candy Crush, tío. A mí no me engañes, estás jugando al Candy Crush. Sí, claro, mira a ver si no estoy subastando contrato, gilipollas. Tú eres el primo, ¿no? Sí, tu puta madre también. Madre mía, pero ¿cómo tienes tantos contratos tú, cabrón? Pues no lo sé.
Puedo creer. Hay peña vendiendo en Paleto y en Sandy. Aquí igual me pongo yo. ¿Es ahí, no? No, es aquí. Ya no sé. Ah, no, es aquí. Industrias. Entonces, ¿esto aquí qué coño es? Ni idea. Pam, 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 param, pam, 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 pam. Estoy cansado. Voy a acabar a la 1:30. Casi. Media. 3:30. Ya no me da tiempo hasta el siguiente reinicio. Fua. Qué putada, chaval. Qué putada. Pues igual me voy a dormir. Y mañana, por la mañana, antes de ir a trabajar, me levanto y hago algo más, ¿eh? Cuidado con la mesa, loco. ¿Qué tengan cuidado con la mesa? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pero se rompió un vaso. Ah, eso por qué eres gilipollas. Claro. Pues lo de la desaparición de toda esta gente tengo que convertirlo en lore, tío. Y no sé cómo hacerlo, la verdad. No voy a decir que los maté a todos porque no los maté. No, pues no cuela.
No sé. A ver qué se me ocurre. Live life of a thug nigga till the day I die. Live life of a boss player if you getting high. Hey. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gallego? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Oye, una cosilla, a ver si me puedes ayudar, que me están tocando los cojones unas personas. Cuéntame. ¿Tú sabes los verdes y morados? Sí. Vale, pues tengo, bueno, los que te dije que son de los balas, que viven en la rotonda, son Sí. amigos míos. Algunos ya te dije son parte de los chinos. Ujú. Y pues ellos son unos pollitos, ¿sabes? Están creciendo. Sí. Y pues, por lo visto los verdes y morados eso le están tocando los cojones. ¿Tú tienes el contacto de alguno de esos? Fua, pues te lo miro y te digo, pero yo Si tienes conozco alguno, a uno que se llama pásamelo. Nico, pero no sé si tengo el teléfono, voy a ver. Vale, pues si tienes algún número de ellos, pásame el número. ¿Y qué te iba a decir? Nosotros como somos unos pollitos todavía y no podemos salir mucho, ¿sabes? Ujú. ¿Tú nos podrías vender una SNS? SNS no tenemos ninguna. ¿Y no puedes comprar y revendernos a nosotros un poquillo de mascarilla? Le tengo que preguntar a Javi. Es que nos vinieron antes unos chungos al barrio y nos dijeron que, ¿sabes? Unos tipos duros así, full de negro, con curuma y demás, y nos dijeron que tenemos que hablar con barrios para que nos vendan SNS. Ah, bueno, pues Por eso pregunta ya tú te si digo, puedes y nos dice. SNS creo que no hay, lo que tenemos son cerámicas, lo más bajo. Vale, pues si puedes Eh, hablar con Javi y a ver si le puedes pedir alguna SNS MK2 o SNS Sí. normal, como quieras. Pues sí, le pregunto a ver qué me dice. Venga. Listo. Y pues te venga. miro a ver si te consigo el número de ahí de tal. Y de drogas, ¿sabes si quieren algo? De droga te puedo decir. María, ¿tienes esto bastante, María? No, lo que tengo es fentanilo a tomar por culo. Es que nosotros compramos Fenta ayer al 100%. Ah, amigo. Bueno, Y vale, se paga 600 la bolsa de Fenta, ¿sabes? ya imagino. ¿Y a cuánto Pero- la están vendiendo por ahí? Esa, a nosotros a 200. ¿A 200? A Madre 200 y se mía. vende a 600. Le sacamos 400 pavos de beneficio. No, pero la peña está zumbada, pero que no le ganan nada. No le gana nada. Pero bueno, es que a nosotros, ¿sabes? A nosotros ahora mismo nos agarramos a lo que nos da. Madre mía, no, digo, pero la peña está flipada. ¿Cómo la venden a 200 si ahí no le ganan nada? Están fumadísimos, están fumadísimos. Bueno, Lo pues que, vale, lo que dijimos, pero bueno. ya se darán Si cuenta. tiene hierba o Fenta a una buena calidad, rollas. Nah, patrulla. Fenta de momento estoy sacando mierda. Gallego, acabo de tirar un patrulla por debajo de un puente. Ah, bueno, está bien.
Pues nada, Fenta de momento mierda, tío. Todo mierda. Vale, pues si tienes María o Fenta cuando tengas algo de calidad, me dices y te compramos. Vale, perfecto. Nada, de Venga, momento listo. es lo que hay. Venga, tío. Vale, pues venga, que vaya bien, cuídate. Chao. Venga. Joder. O sea que este no se piró del server, se cambió de barrio. No tengo. Es el único que conozco es al Nico y no tengo el número. Bueno, lo bueno es que si está ahí, a nosotros nos dejarán tranquilos, supongo. No creo que vayan a venir a tocarnos las narices a nosotros. Está bien que esté ahí, por lo menos los tendrá controlados. Me gusta, me gusta. SNS. SNS, a ver cómo se la consigo. Javi no está hasta el lunes, así que... Y deberíamos tener alguna SNS. Yo no sé cómo cojones... No sé, con la de Amos que se hicieron, tío. Se hicieron muchísimos Amos. ¿Cómo no va a haber SNS? No entiendo nada. Te digo, yo creo que aquí hubo de Falco, pero 100%. Se perdieron cosas por el camino con las bajas, pero vamos, segurísimo. No sé, tío. Lo normal es que la gente que se fue, toda la que se fue, que mínimo hubiesen dejado las radios, tío. ¿Sabes? Radios, el equipamiento, todo que se le dio. Sale un dinero del barrio. Pero bueno. No pasa nada. Seguimos remando. ¿Cómo va eso? Pues le cuesta, le cuesta. ¿Qué quieres que te diga? Están vendiendo Fenta al 100% a 200 pavos. ¿Pero la gente es gilipollas? Cuesta producirla unos 150 más o menos. Eso es normal, no le sacan 50 beneficios. Y el que la vende en la calle le saca 600. Le gana 400. Puta madre, muy bien. No, la peña está fatal de la cabeza. Bueno, que regalen. Ellos sabrán. Me acaba de llamar Dwayne. Ah, el Dwayne. Sí, Dwayne. Dwayne está con los de la rotonda, con los morados. Ah, vale. Llamó para pedir... No, que va. Me llamó para pedirme a ver si teníamos alguna SNS para venderle. Pero no tenemos ninguna SNS. Pero debería haber SNS, eso es lo que más me raya. Que no sé dónde coño estarán. Porque debería haber porque se hicieron la hostia de Ammunitions. No entiendo nada. Miro, pues sí.
último Munation. El 19. Una P99 y una SNS. ¿Dónde están? Claro. ¿Eh? Ya, yo qué sé. No lo sé. Y también estoy viendo que tiene que haber una SNS MK2 por ahí. Yo no sé dónde se meten las cosas. A mí me da que con las bajas ambos las cosas, ¿eh? Pues yo qué sé, o eso, o le salieron mal algunos amus al final, o no tengo ni idea. Nada, macho, a mí solo me sale el puto 1%, de verdad. ¿Cómo coño sacan el puto 100%? Sí, y vendiéndola a 200, pero la peña fuma porros, chaval. La peña está fatal. La peña fuma petardo de bosque. ¿Cómo coño venden a 200 el fentanilo, tío? Cuando cuesta unos 150, si no más. ¿Te quiere robar algo? Sí. Si vamos a algún lado, verás que coge otro sultán, ¿eh? Este está un poco ya reventado. ¿Quieres ir a un amu? ¿A un amo? El caleco, ¿los renes dónde los sacamos? ¿De los huevos? ¿Qué? ¿Coges tú 3 y otros 3? Ah, no te escucho, Vamos. espera. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Los renes los puedes traer tú? Vamos. ¿Qué? ¿Haces 2 viajes de renes? ¿De qué raza, Muna? Tú estás loco. No tenemos CNS. ¿Qué nos metemos con cerámica? Hombre, pues, ¿qué quieres hacer entonces? Tengo que ir a hablar con Javi, tengo que pedirle SNS, tengo que pedirle semillas. Ujú. Si tú te quieres hacer una Munate una hora, pues yo qué sé. Lo que tú veas.
¿Necesitas algo tú? No, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo estoy bien, galego. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien vos? Bien, aquí andamos. Coméntame, ¿qué andas buscando, bro? ¿Tienes papel y tabaco? ¿Papel de liar? Sí, claro. ¿Cuánto estás buscando? ¿A cuánto sale? Ahí te digo. Dame un segundo. Está 60 cada uno. ¿A 60 cada unidad? Sí, sí, cada unidad. Hostia, la virgen. Sale caro, sale caro. Es el precio que sale así en todos lados. Vale, vale. Bueno, eso es solo por preguntar el precio. Ah, listo, listo. Vale, perfecto. Pues nada. Si no lo encuentro más barato, vendré a buscarlo. Creo que no, porque te lo van a vender todos a 60. Sí, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Bueno. es el precio original, básicamente. No problema. Venga, chicos. Dale, Hasta luego. nos vemos. Joder, es que otra vez me tengo que meter aquí en este puto bloque, tío. ¿Otra vez? Que no me mola una mierda, tío. Joder. Cualquier día me van a decir algo. Hay un tío en el callejón, ¿Dónde? allí detrás. ¿Dónde? Detrás, en el callejón aquí detrás de esta casa. Tira para atrás y lo verá. Ahí a la izquierda. ¿Lo has visto? Ujú. Yo qué sé, macho. Voy a pitarles en el barrio ahí para preguntar otra vez eso. Pues me meto para allí para adentro y a tomar por culo. Yo qué sé. Tampoco tiene ningún número de los chinos, ¿no? No. Pues debería empezar a tener esas cosas. No, ya, claro. Obvio. Tengo que... esperar a que pase el fin de semana, pero tenemos que coger e ir juntos. Bueno, cuando venga Aicha también. Ir juntos barrio por barrio, pero pues pidiendo números y... bueno. Y contándoles la película como está. Sí. El único que tiene que tal es el de Stone. Sí, tío. Me quedé yo solo en el barrio, Persiana, ¿qué te parece? Buenas. Hola, ¿qué tal? Ese está FK ahí, ¿no? Hola, ¿hay alguien por ahí? Quedamos 5, tío. Quedamos 5, una cosa así. Nada, que se piró flaco, se fue para saca. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Hay alguien? No hay nadie, yo me meto para adentro como si fuese mi casa. Se piró el flaco y la mayoría de la peña estaba quemada y se fueron. Yo estoy bien, sí, me lo paso bien. El proyecto que tenemos aquí me parece un proyecto bueno. Me parece una oportunidad que hay que aprovechar. Un servidor nuevo, tenemos banda oficial desde el primer día.
estamos bien, tenemos economía, tenemos pasta, tenemos armas, tenemos de todo. No nos falta de nada. A mi personaje lo conoce media ciudad. No sé, tío. Me da palo volver a empezar, la verdad. Y más que nada porque me lo paso bien. Porque dentro del círculo, la gente que tengo alrededor, me lo paso bien con ella. Si quieres venir, sabes, eres bienvenido cuando quieras. Hostia, puto radar, me acaba de pillar. ¿Te acabas de echar fotos? Sí. Bueno, da igual, no es coche tuyo. Tú ya sabes, si no tienes otra cosa y te apetece, aquí eres bienvenido siempre. Igual que los que se fueron, No quedamos a mal con nadie. Aquí el que quiera venir es bienvenido. Así que bueno, me pilló, llevo 2 días. Esto pasó hace un par de días y entre que organicé todo, miré con quién podía contar, con quién no, una cosa y otra, sí, vamos. Bueno, pues Dejamos esto allí tirado. lleva tiempo. Lleva tiempo entre una cosa y otra. Pero vamos, que yo lo voy a intentar. No sé si lo conseguiré, pero intentarlo lo voy a intentar. Sí, reestructuración pura, claro. Vamos bien, me cago en Dios. Reestructuración total. Bueno, qué dramático ese coche, ¿no? Además que la banda está súper avanzada, tío. Estamos con los bancos ya. Ya podemos robar flecas, 1 a la semana. Tenemos las joyas, tenemos... Es que podemos hacer de todo. Somos la banda de las bandas más avanzadas que hay. No sé, perder esa... Abandonar el proyecto a estas alturas ya me parece... No sé. Que bueno, es decisión personal de cada uno. Respetable. Pero yo la quiero intentar conservar. Quiero intentar mantenerla, tío. No hay coches, tío. No, y no alcanzó a buena, si no te tiras vamos a robar masacro. Bueno, para que todo bueno, no quieres hacerte un amo, pues... Somos 2 galegos. Pues mucha peluquería, hasta que te salga una. Sí, también, pero escucha, yo creo que a Monatium yo lo haré, yo creo que lo deberíamos hacer cuando venga esta. No hace falta, lo podemos hacer los dos, sin problema. Sí, pero galego, pero mucho lío los renes, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay veces que no hay ni una puta mierda de gente en calle. ¿Qué dices? Si está petada la puta calle de gente. ¿Sí? Hombre... No sé, tú no tienes ojos. Yo no he visto a nadie por allí por industria, ¿eh? No, ahora de noche, no te jode, claro. Gracias, hombre. Habrá que hacerlo de día. Haces un par de viajes de rehenes y ya está. Y el de aquí de industrias ni eso, porque con la de gente que pasa por la acera ya los metes para dentro todos. Tío, este coche está bien, no sé por qué me dices de cambiarlo. ¿No corre o qué? Yo lo veo sin luces. Ah, porque están apagadas. Ah, no. No tiene luces, cabrón. Ah, no. En menos horas de noche, el policía coge y nos revienta. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Habrá que esperar a que entren a trabajar allí. Aparcan algún coche, sí. Hostia, ¿ha abierto el Horny? ¿Horny? Sí, el Horny. Será el guarro. Pero bueno, nada, lo dicho, que hay que seguir con ganas y confiar.
Yo creo que podemos. ¿Va a ser duro? Ah, Sí. mírame garaje detrás de barrio. Que se puede ¿Y si también. robamos con coche fúnebre? ¿Nos ponemos trajes de cura? No me apetece, la verdad. ¿Por qué no? Porque para eso robo en bicicleta, que corre más. Ah, bueno, también es verdad. Pues entonces, ¿y si nos vestimos? ¿Y si robamos vestidos de cura? Decimos que hay ayudas para niños pobres, que como no nos dan, tenemos que robar. Sí, pero sabes que no me apetece meterme en la tienda de ropa ahora mismo. Ah, no, yo lo digo porque tengo trajes de monaguillo Ah. Gervasio. Tú sí, claro, yo no. Entonces me lo prepararé. Cuando lo tenga, sí. Pero mientras no lo tenga, no voy a ir ahora. Claro. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Vale. Nos Yo sí. llevamos a nos llevamos a Sor María. Yo si quieres me disfrazo de mondongo. ¿Eso qué? ¿Mondongo? ¿Ah, cómo? ¿De mondongo? ¿Mondongo? Más policía, madre mía. Esto parece Afganistán. Pero allí en vez de policías, militares. ¿Has recibido un contrato? Me ha llegado un contrato. ¿Contrato o truco? Allí no tiene contrato. No, solo tienes 50 a la venta. No. ¿Ah, sí? Pues no me aparece. Ay, que tú me quieres pegar tiro en cabeza, gilipollas. ¿Whiskytazo? ¿Whisky trato? ¿Eso qué? No sé, lo que dices tú siempre. Ah, yo digo whiskycazo. Ah, eso es whiskycazo, ¿eso qué coño es? Tío, ahora ya que no queda nadie en el barrio, ¿por qué coño sigues hablando así? A la costumbre. Se lo comió el personaje. Me voy a cagar en Dios la costumbre, cabrón. ¿Sabes qué pasa? Que si no hablo así, me lío. Y le voy a hablar a la policía así. Claro, te entiendo. Uy, gallego, no te me pongas en popa. Que te doy con la escoba del Big Popa. Está lleno de mierda el culo, así que tú sabrás. Por eso te digo, con la escoba del Big Popa. Llevo 3 días sin lavarme. Hostia, qué puto asco. Ya decía yo que huele a mierda el coche. ¡Hostia! Ahora sí tengo un cojón. Literal. ¿Cómo que literal? Tienes una cara de cojón que flipas. Me cago en tu muerto. Sí, mira todo lo que acabo de poner. Gallego, tú mejor no miras las... ¿Qué haces? Ay, me cago en tu muerto. Ay. ¿Para qué te metes en el coche cuando estoy patinando? Pensaba que iba por un coche, cabrón. All the people moving. Mejor que no miras las subastas, que vas a flipar. Hay uno que se llama Tapón. ¿Eres tú? Moving. Uy, tricazo, me dice el hijo puta, te voy a matar. ¿Llevas de todo? ¿Cómo que de todo? Cuchillo, ganzúa. No, cuchillo no, ganzúa sí. ¿Y con qué vas a robar entonces? Pues yo no sé dónde coño tienen los cuchillos. Y me parece a mí que me voy a tener que lavar la cara para entrar en el almacén. Creo que hay uno ahí.
No había. Yo que sé, vamos al casino, a ver. En el casino se metió tu primo, sí. ¿Qué? En el casino se metió tu primo, sí. ¿Sí? Lo perdió todo. Claro. Todo lo que robaba de la pizzería. Hasta la vida. Y un día cuando ganó 100.000, llegaron uno y le robaron los 100.000. Ah. Muy típico de él. Mucho puto inútil. No me hables así, es súper raro. Sigue hablando con Fari. Ah, que dices gilipollas. Macho Claro. de menos. Esto es normal. Claro, claro. Mejor así. Ahora no te hablo como el Fari. Te jodas. Toma un wicketazo. Ese también vale. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que por ahí puede pasar la poli, cabrón. ¡Hostia! Estoy controlado, hombre. ¿Sabes? Yo me conozco otro. Me conozco otro wicketazo. No tan bueno Mira, como este. coge, lo encierra ahí detrás y le pone bomba. Claro. Wicketazo policía. ¿Cómo te gusta el whisketazo, macho? ¿Wicketazo? ¿Esto qué coño es? Ah, no sé. ¿No lo sabes tú? Yo no sé qué. Yo no sé qué wicketazo. Wicketazo me suena a chupitazo whisky. Hostia, pues que hay otro. Pero. Esto lo veo un poco mierda, ¿no? Bueno. Complicado cogerlo. ¿Te has cagado? ¿Eres puerco? ¿Pero qué te dices tú? Abre la ventanilla, puto desgraciado. Bueno, ya está rota. Esta niña enseñaron ni cristal. Eres puto guarro. Macho, Que sí, que un whisketazo, ¿no? yo me voy con este coche y me la pela, Esto está hecho polvo. A la mínima que le demos 3 hostias más. Tengo Barbacoa. mierda. Sí, barbacoa, tu puta madre. Yo no quiero morir. Nino, 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 Nino. Me voy a dedicar a comprar Sultan de segunda mano. Por $50. Sí, ¿no? Otra vez el radar. Madre mía. Mira lo que hay, pero no tenemos ganzúa. ¿Para qué quieres eso? Que yo en eso no robo, Yo con eso me voy a robarme un amo. Mira, un masacro. Pues coge el masacro. A ver si puedo. Espera, tiene una patrulla aquí, Es la pela.
¿Puedo abrir ninguno ya que es del fondo? Mira, el Puedo Jester. abrir este. Sí, a ver si puedo. Puede robar un Jester y no puede... Con un masacro. Pero es que ir a robar en ese coche, tío, eso es una puta movida. Te van a traer un puto uno o dos patrullas. Yo prefiero ir a robar en un Sultan, la verdad. Buen coche. Ya lo rompiste, pero buen coche. Pero ahora dime tú, la verdad. ¿Tú crees que yo voy a robarme un puto Badulaque con este coche? ¿O una tienda de ropa? ¿En serio? ¿Para robar 3.000 pavos voy a ir en un coche de 3 millones? No sé, muy raro. Más raro es que no conteste. Habanero. Ay, Dios, a ver, déjame pensar. Vamos a ir a robar en serio con este coche. Vamos. Venga, va. Vamos, va. Gallego, ¿me escuchas? Ahora sí. ¿Qué? Hostia, me cago en Dios. Me he tenido que tomar un caramelo. Que digo que si me llevo la tablet o la dejo. La tablet, haz lo que quieras.
pues dame otra ganzúa porque esta está a punto de partirse. Pero tiene un uso. ¿Para qué quieres más? Sí, pues vaya que la parta. Pues dame esa. ¿Qué cojones? ¿Qué coño hacer del patinete metiéndose por aquí? Derecha. Como derecha. Ahora por la cabeza. Vamos a coger la... cuchillo. Carle Coque. ¿Dónde está? Allí. ¿Allí en dónde? Coño, delante. De la puerta. ¿Qué pasa, colega? ¿Cómo te chocaste? ¿Qué onda, colega? Dame un segundo, ahorita te marco. Dale, perfecto. ¿Todo bien o qué? Sí, estaba dando un tour con un amigo en patineta, pero creo que se estampó en un lugar y no sé dónde cayó. Sí, pues tener cuidado por donde os metéis. Porque Ah, hay sitios más peligrosos que otros, ¿sabes? vale, es que quería hacer Tener- como truquitos saltando así por la barda y todo eso. Claro, tener cuidado con los barrios. Donde miréis a alguien por ahí Vale. vigilando, pues tener cuidado. Consejo, personal, Vale, porque yo soy pacífico, pero hay gente que no es tan pacífica, ¿sabes? Igual que, Sí, sí, igual que entiendo. igual que entrasteis aquí y no os pasó nada, pues igual entráis en otro lado y os pegan un tiro. Dale, gracias. Nada, hombre. Yo sigo con mi ruta entonces. Venga, anda. Ruta para ti, bueno. Hasta que se lo limpie un patrulla. Yo ya le iba a sacar la pipa. ¿Ah, tú llevas la tablet? Yo siempre la llevo. Ah, no te la quitan, ¿no? ¿Y a mí qué me dices? No lo sé, a mí no me la quitaron nunca. Ah, como me las quito les meto bomba. ¿Por qué te la van a quitar? Un portátil. ¿Qué estás haciendo ilegal con él? Nada. Entonces, ganzúa, es verdad que no querías ganzúa. Y cuchillo. ¿Has cogido algún cuchillo tú? Sí. Vale. Mierda. Mierda, para mí ya. Entra en el puto coche. Ahí está, tienes el cuchillo. Ya me encargo yo de ganzuar. Tienes... Pero la cosa es, ¿qué vamos a hacernos? Porque peluquería ¿Qué? hay que enganchar a alguien. Vale. Sería Me lo que parece bien. hacerse, mirar a hacerse la de Mirro. Bueno, pues, Bueno, no, lo metemos aquí entre medio nuestra, ¿eh? Le hacemos un hueco. cualquiera. Puede ser cualquier peluquería. Vamos a ver si hay gente por la calle. No te preocupes. Tienes el cano utilidad. Dame un momento, de mientras vamos buscando para la de Mirro. Sí, te digo, vamos a dar el palo. Una puta peluquería con este coche, en serio. Es que, no sé, me da puta Bueno, pues vergüenza. vamos para Dulasque, vamos para Dulasque.
probamos en este, pero me da a mí. Espérate que me líe el canuto. Y este coche no lo sé conducir aún por encima. Bájate. Vamos, anda. Vale, canuto liado. ¿A cuáles vamos? ¿A los de playa? No, al de aquí. ¿Al de aquí? A probar, a ver. Corre, ve. Entra para adentro, galego. A ver, colega. Dámelo todo, ¿eh? No me toques los huevos. Y rapidito. Sí, sí. Esto se va a remar, ¿eh? Aunque seamos pocos. Yo confío. Lógicamente ahora mismo no estamos para enfrentarnos a nadie. Porque no somos suficientes, básicamente. Pero bueno. Aunque así, si viene alguien a tocar los huevos, pues habrá que defenderse. Si somos tres, pues somos tres. Obvio.
Ta-ta-ra-ta-ta-ta. Y los que están vendiendo el fentanilo a 200, tío, yo sigo flipando. No entiendo muy bien por qué hacen eso. Para ganar más experiencia que los demás, supongo. Bueno. Yo paso, yo a ese precio no lo voy a vender. Para venderlo a ese precio, para eso me la vendo yo. ¿Qué tal, Dimitri? ¿Cómo estamos, tío? Nosotros aquí estamos en la mierda. Quedamos 5. De todos los que éramos, se piró todo Cristo. 2, 3. El Cone está... que no está. El Pablo está con la garganta jodida. Axel me dijo que estaba con el que no tenía wifi. Este no sé quién es. Y el Big Mac que sí, que está entrando. Pero entra poquito. Entra lo que puede. Y así ando. Después de la reestructuración, de ver con quién puedo contar y con quién no, pues ahora me tocará buscar gente, básicamente. Y la voy a tener que buscar IC, porque yo OC no conozco a nadie. Los pocos que conocía ya les contacté y todos están en otros proyectos. Así que está jodida la cosa. Confío en que encuentre gente IC, la verdad. Habrá gente por la ciudad que le interese formar parte del barrio. Si no, pues intentar, no sé, alguna otra banda más pequeña que quiera aprovecharse de que nosotros tenemos todo lo que tenemos avanzado y se quieran unir. También es otra opción. Pero bueno, veremos qué pasa. De momento vamos aguantando. Yo estoy cocinando todos los días, haciendo droga a saco. Tengo, no sé, 600 de fentanilo o una cosa así para vender. Pero claro, hoy me enteré, hice, de que están regalando el fentanilo. Están regalando el fentanilo de calidad 100%, vendiéndolo a 200. Sin sentido. Pero bueno. Ellos sabrán. Que rompan el mercado como quieran. Ya te digo. Ya antes de venderlo a 200 lo vendo yo todo. Parece que es un coñazo vender el fentanilo. No es como la hierba. Si fuese como la hierba, sería bastante más fácil. Pero vamos, que bien. ¿Qué más? No me... Una situación complicada. Un reto. Y Lore para la banda. Aún estoy pensando en cómo voy a rolear la desaparición de tanta gente. Igual, pues no lo sé. Hubo un virus dentro del barrio y se murieron la mitad. Yo qué sé. Que no puedo ni rolear eso porque muchos no dejaron la ciudad, simplemente se fueron del barrio. Diwen anda por ahí. Luca anda por allá. La Yasha también anda por allá. Muchos del barrio, que estaban dentro del barrio, se fueron, pero solo se fueron del barrio. Entonces, no sé cómo rolear ahora lo que pasó. Tengo que inventarme una historia.
nada, que simplemente pues que el flaco me dejó al cargo y mucha gente no quiso seguirme. Y unos se fueron de la ciudad y otros simplemente se fueron del barrio. Algo así tendré que inventar, no lo sé. Vamos, colega, como tardes un poco más te voy a destrozar todo, ¿eh? Al final voy a acabar pegando al YOLO. ¿Quieres espabilar su norma de mierda? Pero eso, Te reviento aquí la botella. chipas, ya te digo. Momentos difíciles Espabila. que se solucionarán. Si se pueden solucionar, y si no, pues tampoco pasa nada, no es el fin del mundo. Me jodería que se fuese a la mierda del barrio, porque al final pues llevo mucho tiempo aquí. Pero sin más. La colega, vamos. Lo mismo me iría al Red Dead Redemption o algo así. Después de esto, no lo sé. Vamos ya ahora, me cago en Dios. Vamos. Tun, 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 tun. Vale, vámonos. Vámonos, venga. Márcame, Lester. Vamos a quitarnos esto de la cara. A los vatos sí hay que llevárselos al este si podemos. Porque los otros ya no se puede subir más de tablet, pero los vatos sí. Ah, ¿qué dice, primo? También te digo, tanto rato para sacarle una puta mierda. Una pila, una revista, una tarjeta prepago y $1000. Oye, no está mal. ¿Quería robar otra cosa o ya no? Vamos a otro vado si quieres. ¿Eh? ¿Otro bando? Vamos a otro vado si quieres. Te doy las cosas y las dejas ahí ya cuando tal las metemos en el almacén el otro, ¿vale? Te las dejo en guantera. Ahí tienes. Déjalas en un coche. En la yuga mismo.
dinero debería guardarlo, ¿no? Sí, dámelo. Puedes dejarlo en la furgo también, pero bueno. Vamos. Como en el parking. El que viste es el Big Papa, seguro, Jochu. Estaba fumando un canuto, ¿no? Con camiseta blanca. ¿A qué vamos? ¿A los de playa? No, Jochu. Seguro. ¿Galego? Sí, 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 sí. Sí, otro no lo vi. Si era otra persona, no lo vi. Seguramente viste a Big Papa, que es el NPC que tenemos allí, para que la gente sepa que es un barrio. Ah, pues ahora ya está. Ya no voy a dar vuelta. Ya antes pillamos a uno allí. Que andaba con un monopatín perdido. El coche no anda ni para atrás, anda más el Sultan. No te creas, ¿eh? Sí, sí, te lo digo yo. No pasa de 175. Pues está abajo. Ya te lo he dicho que no es tanto. Esto es una puta mierda. Va mejor el Sultan. No, a la hora de gira y frena no va tan mal. Pues esperemos que salte bien. Sí, no, eso sí. Me cago en Dios. ¿No tiene pito este coche? ¿Es de coña? ¿Sí que tiene? No. ¿Tiene? ¿No lo escucha? Tu puta madre, galego. ¿Qué estás pitando? ¿Qué no lo escucha? No. Pues no lo vi, Jochu. Vamos. Vámonos a este. Y por aquí detrás. ¿Por qué por ahí? Por ahí es más camino. No te creas, ¿eh? Me cago en Dios. Ya. Joder, galego. ¿Estás borracho? Miguelillo. Me choqué por ver para ti. ¿Qué tal? Gracias por el follow, tío. No, tío, son imaginaciones tuyas, no choqué, ¿vale? No, claro que no. Y la valla tampoco, la da quita miedo. Que vaya. Tío, deja de fumar lo que fumas. Sí, la ceniza a tu madre. Grande Miguelillo. El coche no sé yo si volará muy bien, ¿eh? Va muy pegado al suelo. Ah, no te creas, ¿eh?
Esparta. ¿Y si robamos un scooter? Sí, estaba yo pensando en eso. Venga, tira. Adentro. Todo el mundo quieto. ¿Cómo es este de afuera? Mira. ¿Pero qué haces, hombre? Déjame a la gente tranquila. No me puedo que quiero 40 rehenes aquí para un puto badulaque. Hombre, sí. Pues negocias tú con la poli cuando vengan, ¿va? No lo voy a banear porque, hombre. Escúchame, le pides comida por ello. Le da toque. Le da toque, escribas mal, no pasa nada. No os peleéis, no pasa nada. Respétense. Venga, colega, pavela. Galego le pide comida por ello. Mucho bueno. Despacio, amor. No se peleen. Vamos, Luisito, acaba. ¿Cómo que Ray Anderson? A mí no me engañes. Tú no te llamas Ray Anderson. Tú eres Luisito. Comunica. Luisito comunica, sí. Claro. Espabila. Yo voy a empezar a reventar cabeza. Shh. Oye, tú. ¿Qué pasa? ¿No tendrás un piti por ahí, no? Tengo unas ganas de fumar, colega. A ver si viene la poli. Voy viviéndote. Venga, vamos, hombre, venga, que no tengo todo el día. Reviento todo. Vamos, pelocho, dale. Joder, no espabila. ¿Cómo que no espabila? Que no espabila, que está que apoyardao. Apoyardao.
¿Cómo que llamar? Ah, es aquí dentro también. Yo le voy por fuera. Resulta que puedo venir por dentro también. Interesante. Nada, macho, no va a venir la poli. Bueno. ¿A qué hora tenía que cocinar? Quedamos en que no me daba tiempo. A las 3. Tiene que ser después del reinicio. Lloveré. Lloverá y lloveré. Aquí. No viene la poli ni hostias. Vinagre. Amigo. ¿Qué pasa, calvo? Te voy a volver loco, te voy a arrancar la cabeza. Ah, me voy a Pabila. con tu pelo polla. Ay, qué puto asco, ¿no? Lo digo por el pelo que tiene en la cabeza, que parece pelo polla. Ahí lo va, ahí lo va. Coge carrerilla. No te pares ahí, hombre. Sigue, sigue, sigue. Venga, hasta la carretera. Tú puedes. Se embala, se embala, se embala.
me cago en Dios. Dale, dale, dale. No puedo, tío. Hasta que se complete el robo, tenemos que esperar a que venga la poli. Si no viene, nos vamos. Sí, pero hay un tiempo. Son 10 minutos que hay que esperar. Tú inicias el robo en el establecimiento y tienes que esperar 10 minutos. Si en 10 minutos no viene la poli, te vas. Yo prefería que viniese, la verdad. Venga, suelta esa peña. Vámonos, toma por culo. Sí, hay normas. Depende del servidor. Hay servidores en los que es más tiempo, en otros menos. Pero Esta mierda de la cara, ¿no? normalmente... Sí, claro. Normalmente siempre tienes que esperar un mínimo. Mira, cuesta abajo sí que corre. Bueno, esta vez saca algo más. Pila, revista, tarjeta prepago, reproductor MP3 y 1000 pavos. Bueno, no está mal. No. Con esto ya hemos sacado por lo menos los que están vendiendo fentanilo puro 100%. Yo no entiendo la gente que regala su trabajo. Está pasando lo mismo que con la hierba en su día. Sí, sí. Lo único que la putada es que el fentanilo no da tanto trabajo como la hierba. Si no, ibas a ver tú qué rápido dejaban de venderlo a ese precio. Tira para la izquierda. Izquierda, izquierda. Ese es el camino. ¿Qué me estás contando? Derecha. Gracias. Ah, ¿qué dices, chepúo? ¿Cómo estás tú? ¿Estás loco, chepúo? Que te den por culo. A ver si te enderezan. Vamos al de aquí arriba, a ver. Ah, que te quiero hacer otro. Da tiempo, ¿no? Bueno. De aquí cerca ya no hay ninguno. Ah, que el de aquí arriba ya no está. O el de las 3000. Claro, el de arriba no está. Y el de Mirro tampoco. ¿Qué te quiere robar? ¿De las 3000? No, nada. Vámonos. Hay reinicio a las 3 y media hora antes no se puede... No se puede robar nada. Hombre, las 3000 está cerrado. No tienen por qué saber cómo somos nosotros. Que no, que no. No le voy a robar a los vecinos. No soy tan hijo de puta. ¿Y ese? Es Big Mac, ¿no? Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¡Hostia, el barrilete, eh! ¿Qué pasa, tío? Nada, que vengo de Chicago, que estoy hibernando una temporada por allí, que mi barrio me necesitaba y he dicho, voy a pasarme a saludar a mis bros. ¿sabes? No, ya veo. Estás más delgado, ¿eh? Te estás quedando en los huesos, colega. Sí, porque ¿sabes? Yo vi un vídeo de Ibai en el que hacía el cambio físico y he dicho, yo también puedo.
Ya veo, ya. Claro, y estoy ahí dándole cañita, you know. Sí, ya veo, ya. Pues dale caña, te vas a poner fino, ¿eh? Sí, hombre, para las mamis, you know. Para Hombre, claro. darle al saco duro. Nada, que vienes a ver lo que queda aquí, las cenizas. Vengo a ver, pues, no sé, he visto aquí, he visto al tío ese mugriento de ahí de la plaza que no me habla. Sí. Le he hecho un saludo a este, no me ha respondido. Digo, hostia, macho, es de nuevo, seguro. Y ese es Big Papa, tío, el de toda la puta vida. Pero también pasó por un cambio físico. Claro, por la droga, ¿no? Claro, sí. Dale, Ahora, como este, ¿no? ahora estamos con el fentanilo a tope. Vale, hostia. pero lo vendéis, ¿no? No lo consumes, macho. Sí, lo consumimos y lo vendemos. No me jodas, os vais a sacar para allá. Yo aún no me lo pinché, pero bueno, el flaco y compañía... El flaco... Este tampoco, pero el flaco y compañía sí, por eso creo que desaparecieron, la verdad. Hostia, Me también que muerto. sí, ¿eh? Mama. Muerto no lo sé, pero... Ingresados, no ingresados. Están muertos Sí. tocados, hermano, rayo muerte total. Sí, sabe Dios, lo mismo se fueron junkies, están debajo de un puente, no tengo ni puta idea. What a fuck, pobrecillos, los tengan en su gloria a Dios y esas cosas. Cayeron en el fentanilo, tío. ¿Quién quedas? ¿Tú y tu mascota? Sí, quedamos nosotros dos y hay 3 o 4 más. ¿Pero quién es este? Este es Fari. Fari. El morito. Sí que lo... Yo este no lo conozco. En su día sí que lo... Bueno, sí o no lo sé. No llegamos con Cide. ¿No? No, yo llegué... Pues tuvo que ser ahí. ¿Le pasa algo? Es morito. Ah, pero si es blanco. Es marroquí. Sí, está desteñido. Ah, hostia, eres un paqui. Claro. Hermano, me tienes que enseñar la ¿Quieres que te receta de ponga los bomba? No, la receta de los que va, hermano, la receta de los que va, me la tienes que enseñar. ¿Quieres que bro. va rata? Tienes que, no, reta, no, lo que va, yo sé, los pitas. Claro, ¿qué va rata? Mixto El con galego lechuga, come tomate, mucho. salsa blanca, cebolla, oh. Que no, que estás con el cambio físico, coño. Sí, pero le meto aceituna. Mucha. Ah, bueno. Que sea verde, si es verde, Claro. bueno. Sí. No, Sí. mira, Tienes pero razón. bueno y es verde, ¿sabes? Claro. Claro. ¿Cómo te llamas? ¿Alfalí? No, Fari. Fari, como el cantante ese. Sí. Sí, también. ¿Y por qué hablas así, Fari? ¿El Porque estoy de acento o es que eres Marruecos. tonto? Ah, vale. Es su acento. Dale, perdón. Te voy a poner bomba, ¿eh? Me va a tocar la Mira, un monchito esto, vale. Perdona, Fari. Monchito, tu puta madre. Uy, mira. Ten cuidado que le sale el demonio de vez en cuando, sí. Sale, me cago en Dios, hermano, que yo también soy muy chungo, you know. Tú no Ese sabes es quién Ese es el alá que lleva dentro. soy, no, gallego. ¿Me has ¿Qué? contado ¿Qué lleva dentro? Me has contado que soy el rey del hat, Sí. el rey de las calles, el representante de los barrios. El último día que salí contigo por ahí, querías... ¿Te acuerdas el tapón? La pava aquella enana. Que me quería sacar la leche. ¡A la verga! ¿Cómo? Sí. Y la del local, Ah. ¿Cómo que sacar la leche? Sí, me cuenta en la trastienda que te doy leche. Sí. De la suya, sí. Quedamos todo el día para intercambiarla. Pero no, me fui para Chicago. ¿Y qué tal te fue por allá? ¿Todo bien o qué? De puta madre, hermano. Conocí a unos moteros, you know, unos putos locos, hermano. Me cayeron al barrio, bro. Con Buah. unas Gucci's, me dijo, ¿tú te puedes creer que soy yo tan chill así fumando mi porrete? Y me dice, hermano, no puedes fumar eso porque la droga mata a los niños. Me dice el tío, ¿qué digo? ¿Qué niño ni qué niño? Aquí se la había dado, bro. A la verga. Me dice, el hijo de mi fundador murió por la droga, viva Tomás y cosas así, me dijo. Hostia. Me gritó, me dijo, te van a caer 6.000, cabrón. Me dijo eso. Sí, ¿no? Todo eso por consumir droga. No me jodas. Yo le dije, "Pues que caigan los que quieran, tú ves con lo que peso, macho, hago yo en uno con los 6.000, eso. Te tiras y los llevas. Claro, hermano, se cabreó, empezó a gritar ángeles. ¿Sabes? Empezó a gritar cosas así, Hostia. de loco pirado. Yo creo que era del psiquiatra, ¿sabes? Sí, seguramente. Yo que he estado una temporada ahí, pero por confusión.
Ah, bueno, oye, todos en la vida pasamos por momentos. Claro, se pensaron que yo estaba como el Fadi, ¿sabes? Así, un poquito para allá. Sí. ¿Sabes? Se pensaron que yo era un poquito ganchito. Está bien, está bien. ¿Y qué vienes? ¿Para quedarte o de visita solo? Bueno, no, vamos viendo, ¿no? Vas viendo, un poquito genial. Hay que fluir. Claro, claro. Nunca se sabe. Tú tantea el terreno. Claro, Sí. tanteando. Me parece maravilloso. ¿Pagamos por el Fadi? ¿Eh? Oh, que si nos dan paga. ¿Qué va? No, no me jodas, tenemos un tonto y no tenemos paga. ¿Tú quieres que te ponga bomba? Hay Te que va a ir a volver a donde tú estabas tú, ¿eh? Es tonto, me hace con bombas, como que pues aquí... ¡Ah! Choca el puñete, Fali. Chócale, venga, hacer ahí las paces, hombre. La cabeza, el cuerpo, hermano, como las hormigas. ¡Bum! Tienes que decir boom cuando choques el puño, Fali. Venga, chócala ahí. Chócala tú también. ¡Ey, coño! Pues no veas tú lo que pasamos aquí desde que te fuiste, colega. Madre mía. Danilo aquí, hermano, pegado duro, por lo que veo. Buah. Yo tengo una mesa ahí y lo cocino yo. Es casero. Ah, vale. Receta de la mamá, ¿no, hermano? Claro. Un poquito de uno, un poquito de otra y ahí mezclo todo y a volar. Ya lo sabes, y lo repartimos por las calles, las streets. Sí. Tú quieres un poco, toma. Tú no quieres, te arranco la cabeza, hermano. Es una movida. La gente está tan enganchada que vas por ahí, aparcas el coche en una acera y te vienen a comprar. Genera conflictos, bro. ¿De qué? La droga genera conflictos. Ah, sí, claro, obviamente. Hermano, ¿quién hay que matar, hermano? Sale con antibalas, bro. Aquí de momento nos respeta todo Dios. Las cosas como son. Sí, hostia. Nos cargamos tres barrios. Desde que te fuiste, mira, te hago un resumen. Nos cayó una... Hemos limpiado Grove 2 veces, con eso te lo digo. Nos cayó una redada al mes de estar aquí. El Fari, bueno, aportó lo que pudo. Las cosas como son. Ahí, el que liaba, bueno, sí, le pusieron una bomba, sí. Le pusieron una bomba ahí en la rotonda, un camión cisterna, sí. Eso efectivamente sí que pasó. El africano loco. Bueno, con el africano tiene poco, no era moro. No, pero otro. El Cone. Joder, me lo mezcla yo a Faria, se ha salido, hijo. No sé si estaba este por medio también. No tengo ni idea, no me acuerdo. Yo conocí a uno que tenía cuernos. Llevaba una sudadera con cuernos. Ah, el chino. El chino. Claro. Un par de chicas, mi colega el flaco, a ti. Sí. Y a poco más. Pues quedo yo, ¿qué te parece? Mejor, de todo lo todos del fentanilo están todos jodidos. Ah, bueno, ¿te acuerdas de K? ¿De K? Sí. Sí. No, pues K. No. Martina, coño, K. Sí. La jefa. Sí. La que mandaba aquí con el flaco, pues. Sí. Pues ese está en otro. Ese está en otro barrio. No me jodas. ¿No se ha abandonado, hermano? Sí, no sé qué coño pasó ahí y se piró. Se fue a la K. Se fue a la K. Uy, va. ¿Qué me ha dicho? Sí. ¿Has dicho, Funky? Que se enamoró de uno como tú, dijo. Ah, vale. Bueno, normal. Tú, mira. Ferrero Rocher, chaval. ¿Y con quiénes está? Con unos que visten de rosa. Madre mía, hay que matarles a eso. Que se hacen llamar los chabelos. Nada. Chavales. Hermano, ¿dónde están los Guccis? Aquí solo tenemos pistolitas. Pistolitas, nada, saca una acá. Y una carta para mí, a este que conduzca mejor. Este mejor que nos dieron el palo, que teníamos escopetas y teníamos la de Dios y nos dieron el palo a... Erais los reyes y ahora soy... No, en la ciudad, en general. Hostia, cayó la ley. Cayó la ley y se llevaron todas las pipas de la ciudad. El almacén, hermano. Sí. Bueno, tenemos pasta, tenemos droga. Solo nos falta gente, la verdad, las cosas como son. Y mujeres, es verdad. Bueno, mujeres a algunos le falta más que a otros.
Este No, tiene... Javi. aquí donde lo ves tiene señora. Sí, pero o sea, fea y gorda. Pelirroja y delgada. Pero fea, fea y gorda. Bueno, peli naranja era, ¿no? Como tú te vuelvas a meter con mujer mía, te rajo. Ah, O te mujer, raja no ella. novia. O te raja ella. Es en plan Tiene chusa. mucho carácter, seguro que te raja. A tu novia me la como yo. Hermano, te la robo. Me ve y se desencanta. Pero o sea, así de chile, sin nada de... Claro que sin nada de... Así de ¿Sabes, chill. Fali? Claro, de chile, de que ya tú sabes. Hostia, hermano, ¿sabes qué me ha pasado? ¿Qué pasó? Que iba yo tan tranquilo por la street, así caminando con todo mi flow, así, gangster, ¿sabes? Y Ajá. nada de esto que es un post para Instagram para mis gangster followers. Ajá. Y pasan dos negros motorizados. Digo, ja, mira qué poses. Y se me acercan con la moto y me quitan el móvil de la mano. Pero ya sabes, el barrilete se va rodando, entonces pegué Claro. una croqueta y les tiré de la moto, hermano, una pelea campal. Los tíos sacaron las pipas, pero yo que estoy motorizado, hermano, me quité el collar y le digo una en la cara. Al otro le pego una patada esta de Kung Fu Panda. Le hice el chacaflu, bro, el chacaflu, le hice chacaflu. Y total, que se me cayó el móvil a cantarilla, hermano, lo perdí. Me tenía que comprar un Alcatel. No me jodas. Ah, claro, que no tienes números. He Claro. perdido los contactos, he perdido Estaba que te va a servir. mamacita. Yo no me importaba, pero de las mami sí, ¿sabes, hermano? He perdido todo, hermano. Pásame tu número, anda. Era Gucci recién comprada, bro. Sí, normal, te quedaste pelado, ¿no? Todo, perdí el teléfono, la radio, Ahora te dejo una radio. las llaves, los calzoncillos, los tengo dentro de casa. Los cagados, la suerte eso. Te pasó el mío. A ver si, Dale, dale. a ver si me apaño, que es un Alcatel, yo esto no lo Sí, tienes que ir ahí a ajustes. Sí, sí. A la rueda está el camión. A ver, Sí. me he perdido. A ver, ajustes. Y en mobile ahí tienes... Inicia sesión con uCloud. ¿Qué de esto? ¿Qué dice? eso sí, si quieres cambiar tu nombre. Yo quiero mi nombre, eso quiero, eso quiero. Ahí le das y pones el nombre que quieras. Compartirlo. Crear cuenta, ¿qué es, hermano? ¿Me pillan los datos del banco? Es una puta movida. Por suerte no cobran. Ya jodería, también te digo. ¿Cómo no? ¿Cómo te lo comparto, hermano? Que yo me lo Ahí, he ajustado en, todo. en ajustes donde pone mobile, que sale tu número. Ahí a la derecha hay una nubecilla ahí rara, como si fuera un pedo saliendo. Es verdad, el viento este, ¿no, hermano? Efectivamente. Santiago, Ahí está. Farid, ¿a qué esconde? Sí, sí, es Farid. Igual. Hostia. Se ríe de mi nombre, se llama Llega Nieve. Farid, igual. Si os vais a llevar bien. Tiene nombre de dibujo animado, hermano. ¿Te gusta mi Bugatti? Farili. Está guapo, está. ¿Algunas de 10 mujeres mías? Hermano, 10 mujeres tuyas me la pelan, ¿sabes? Yo soy así, yo me muevo por las calles, yo... Flying, ¿Sabes, flying. hermano? Tus 10 mujeres son una para mí. Yo tengo 11 de las tuyas, que cuentan como 10 y también son uno de las dos, entonces son 11 de 2 de una de 3, hermano, Chaca Plus, ¿sabes? El gallego me entiende. Yo te entiendo, yo te entiendo. Este tío tiene flow. ¿Has visto que estoy sacando? Mira, a mí me toca el bíceps, Falil. ¿Cómo? Tócame el bíceps, Falil, que estoy sacando músculo, hermano. Sí, ya verás. Está duro, está duro. Toca, está duro, duro, ¿eh? está durito, está... Mucho Jin. Con Está este- siguiendo el mismo entrenamiento que Ibai, ¿no? ¿Qué va? Ese es un parguela, hermano. Nah. Apunta curso ya dos de ese. Claro, si se dejase los strimping esos de mierda, hermano, y se metiese en las calles, ahí sí que adelgazaba corriendo de la poli. Oh, no le quedaría más remedio.
Ahí sí que hacía la verdadera dieta, ni vídeo de YouTube Bueno. hablando con él y en un paseo de mierda, hermano. Con el dinero que tiene ese, te digo yo que estaría peor, porque no haría nada. Compro un carrito de golf, no paseo, ni toco el suelo, hermano. Yo lo invertiría todo en droga. Pongo una alfombra roja. Los tíos que anden ni por dónde ando una alfombra roja. Yo con todo ese dinero lo invertiría todo en droga. En un año lo triplico o hago un por 10 de toda su fortuna. Creo que eres drogadicto. Sí, me lo consumiría todo. Creo, no por nada, digo, pero... Mira, tengo algo que te va a gustar. Oh, mamá. Que me va a gustar una tetilla de plástico. Para la dieta. Nada, ni dieta ni polla, hermano, trae para aquí. Se acabó la dieta hoy. Y el otro me lo voy a guardar en el coche para después, para cuando me... Claro. Para después del entreno, hermano, esto. De eso llena que flipas el puto algodón ese de mierda, ¿eh? Entonces no tenemos problemas en el hat con nadie, nos tienen miedo. De momento aún nos respetan. Yo creo que igual nos enteraron de que tenemos muchas bajas. Ya. Pues mejor que no te vayas presentando con Falí a tu lado, porque nos caen seguro, hermano, nos caen seguro, hermano. Pero sin nada, Falí, pero claro, piensa, eres un paqui blanco con tatus de cebra, bro. Lo único bueno es que, bueno, me conoce casi toda la ciudad y me llevo... Tienes contacto, ¿no? Claro. Aquí ese es mi gallego, hermano, Farid, cátate de las cosas, porque si algún día tú mandas en el barrio, bro, y no puedes ir vestido como el falillo. Hay que ponerte real gangster, ¿sabes? Como el gallo, mira que flow, piquete facial, mira, esas zapatillas tú no las tienes. Ya mejoró, ¿eh? Taloncitos caídos, los calzoncillos negros, tin. Claro. La roja, chalequito con manga abierta, pechito suelto, la gorra del mecánico para que las chicas vean que trabaja. Pero... Se mancha la mano. Sí, ¿cuánto llegó? Venía con la chaquetilla de lana, coño. Ahora ya mejoró. Déjalo poco a poco. Ah, que iba peor antes. No me jodas. Claro. Menos espécimen, hermano, que tenemos aquí. Pero El buen chaval. Vamos a la Está... tienda, pero vamos. Lo está... Como en el Roblox, hermano, un outfit. Tienes un vehículo de 4 Outfit caster, sí, claro. Porque en el mío entro yo, solo me da a mí. No os peleéis, ¿eh? Vamos, que hay que saltarnos. Galego, yo me voy a dormir, ¿eh? Espera poco, ve. Temprano, espera 15 minutillos. Que no, que me voy ya a tomar por culo. ¿Por qué? Pues porque mi mujer me va a matar. ¿Te va a matar? Sí, me va a matar, güey. Copiloto León, hermano. Vamos, bueno, pues... Descansa. Venga, hasta mañana. A que se descansar. Tenemos feca, hermano. Descansa, Farilla. La mujer que lo va a matar. La mujer, normal. Claro. Me ha visto y querrá preguntar quién soy, ¿sabes? El nuevo chico del barrio. Seguro, claro. Luego le mando un mensaje al Farid y le digo que me siga las redes. Su mujer, digo, no él. Para que, ¿sabes? Me... tomar contacto. ¿Te gustan mis tatus? Sí. Porque me gusta la guerra, hermano. Soy yo la puta, es pura sangre. Hombre, claro. Tengo varios en la cara. Mira, tengo un besito. Por todos los besitos que me han dado para recordarlos. El beso que te dio ella, ¿no? Para no olvidarlo. Sí, mira, una azafata. Hasta luego. Uy, Hasta sí, luego. pero, adiós. Qué susto me ha dado, cojones. Me cago en Dios, yo lo desgraciado. No era. Yo pensé que me estaba disparando. Una buena peli blanca, ¿eh? No he llegado 2 veces que salgo y la destrozo en el coche, hermano. Chaca Flus. Toma bomba XD. A la verga. Oh, mamá, nada. ¿Y el bozal ese de perro, hermano? Eso es para robar. Ah, vale. Para las...
Las travesuras, la diabladura, mi loco. Claro. Claro. Pues así, macho, estamos bastante... Lo que viene siendo la mierda. Bueno, si no vas a coger ropa, vamos a dar una vuelta. No, no. Debería ir con mascarilla, pero me la pela, hermano. Bueno, a ver si contagias aquí a la ciudad y yo qué sé, y se mueren la mitad. Vamos a ver si vemos a una más me azota. Conductor, Dale, dale. ¿Dónde vamos? Dale, dale. A donde quieras. Puede haber gente en el gimnasio. Hermano, yo estoy de Chicago. En el gimnasio. Guay, soy buena ahí con las mami sudadas. Sí. ¿Cómo sabes, hermano gallego? Es el Galaxy. Nah, pero no, el gimnasio está cerrado. Olvídate. El Galaxy. Eso es, Galaxy, eso. Es la discoteca. He hecho como 4 infracciones seguidas por tu culpa, pero no pasa nada, ¿eh? Nada, te rayes. Está tu nombre el coche, así que sí. Claro, sí, yo ya tengo... Pues, ¡Hostia, la poli! Tío, me cago en Dios. a mí ya me conocen todos, tú no te preocupes. ¿Me has saltado un flashback? Sí, una multa, bueno. ¿La multa o no? ¿Qué? Claro. ¿Quién paga? Una más, una menos. No. You know. You know, ya. Oh, mama. Tú sabes, gallego, tú sabes. Claro. ¿Tú sabes cómo disparan los gangsters? ¿Cómo? Dicen ratatata o dicen cu. Así disparan los gangsters. Ratatata. Claro. ¿Ese es el Galaxy? No, el Galaxy está ahí atrás, coño. ¿Y por qué está marcado esto? Ni puta idea. Pues, tiene el GPS torcido. Inspector Gache. ¿Esto? ¿De la izquierda? Aquí. Y de la Derecha. ahora. Uf, Galaxy suena a mujeriego. Sí, pues Ese es estás el parking, ¿no? más desierto, el parking está ahí a la derecha. Sí, pero tenemos nosotros VIP, ¿no? Sí. Hostia, colgado, hermano. Cuidado, marcha atrás. Ahí, aparcado. Cierra que nos roban las latinas. La merienda. Sí. Que hay mucho ladrón por ahí suelto, sí. Sí, es más, mira. Yo vengo del aeropuerto y nada más salir del aeropuerto un tío roba un coche naranja todo roto sin puertas, hermano. Cara, ¿te lo puedes creer? Vaya, cótelo tú. Es que no hay ni Cristo. La gente está loca. Si hay que volver a subir todas las escaleras, me quedo un rato aquí para coger aire, ¿eh? A la verga, pues sí. Madre mía, ¿pero qué pasa aquí? ¿Hola? ¿Esto qué es la sala fantasma? Me cago en Dios, Pablo, ¿de qué, chaval? Que me mareo. No hay nadie ni nada. Están de reforma las humas. Sí. Tira, que está embrujado el sitio. Escaleras al fallo, hermano. A tomar por el culo. Hostia, la verga. La Virgen, qué buen interior. La decorado en Halloween, creo que es de los cazafantasmas. Sí. Te miro y te abro. Lo había cerrado, ¿eh? ¿No? El gallego, no. No, muy bien, la llave esa no funciona. Va como el puto culo. Uy, la radio. Sí, no, se encendió la radio ahí, momento, ¿no? Estás sola. Te llama. Madre. ¿Qué? ¿Va bien este coche, qué? De Chicago, claro. Yo conozco los Riders. You know, Claro. es alta gama. No hay polis por aquí, ¿no? Está muy tranquilo. Porque viene tormenta, creo. ¿Esa quién es una del HUD? Sí, de todas formas hoy está el día bastante tranquilo en general, ¿eh? Venimos de robarnos tres vados y muy de chill.
Me cago en la puta, hermano, con pibas en el armario y robando badus. Nosotros robamos a gangsters, a badu lacker. No, ya tenemos ahí más... Buah. Ya nos hicimos alguna joyería. Puto atraco gordo, ¿sabes? A robar unas Claro. joyeritas, unas cosas. ¿Y estos coches? Eso es de los vecinos. Pero ahora... para hacer un robo de esos necesitamos... necesitamos manos, ¿eh? Yo tengo dos. Sí, ¿se te dan bien los hackeos? Sí. Depende de cuáles, hermano. Buah, Yo soy un Puede- experto en hackear en general. puedes flipar, colega. El otro día fui a robar algo. Taladro que veo, taladro que mocheo. El otro día, ya te digo, fui a robar yo algo que en 3 segundos tenías que acordarte de memorizar un puto color y escribirlo. En 3 segundos. Te miro Pero- rojo. Rojo. Sí, algo así, pero que flipas. A mí me explotó la cabeza. Verde. Yo fumo porros, tío. A mí yo no tengo memoria para eso. Naranja. Naranja. Nada, lo tengo controlado, listo. Flipas, flipas. Muscular, marrón. ¿Y este quién es? El yonki, ¿no? Este sí, claro, es Big Papa. De toda la vida. ¿Mi pompa? Claro. Ahora mis pompas. Así lo bautizaron. Es un pedazo de culo, hermano. Si me lo viese, te quedas loco. Como las del Instagram, esas que se lo operan, ¿eh? Me compré una casa aquí en el barrio. Hazme un house tour, ¿no? Oh. Sí, pero va a ser mejor después de la tormenta, porque ahora mismo perdí las llaves de todo. No me jodas, hermano. Sí, Estudio de los Santos. Hostia, ¿tenéis un estudio en music? bueno, pues mira, ven, que te enseño. Si tú puedes ver... Si tú ves bien, es que yo ahora mismo voy un poco ciego. Locos, hermano, yo... Visión rayos X, you know, todo eso lo tengo yo. Te miro y te miro. ¿Te mola el graffiti? Action Gangster, oh mama. El Mickey Mouse del viernes 13. Ese es nuestro graffiti. Ese soy yo, el pollito negro gordo, ¿no? Con la bandana en la cabeza. Si te digo quién es ese, ¿Quién es? ¿Eres tú? el flaco. ¿El flaco? El flaco, sí. ¿El flaco ese? Hermano. Pues lo ablandaron. Mira, ¿Lo mandaron? Oh, Ey. mama, es un graffiti beef. súbete por ahí sin matarte, anda. ¿Tú has visto cara de gorila, hermano? No. No me respondas porque sé que sí, ¿vale? Como en un mar amarillo. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Desde las alturas. ¿Eh? ¿Me coges? Yo te cojo, tírate. Si me coges me muero. O te mueres tú. Uno de los dos muere, hermano. Uno de los dos muere seguro. Al sofá. A la verga, pero... Ay, Dios mío. He caído en el sofá. Sí, que has caído en el sofá, sí. Joder, hermano, esto es parqué. Ah, Ya, terrible. la madre que te parió. Pensé que te ibas a tirar para abajo, que te iba a coger, joder. Sí, me tienes que haber cogido el vuelo. Claro. Fallado. Mira dónde estaba yo, dónde caíste, cabrón. Vaya puntería tienes. Ni lo he notado, hermana, si soy como una pelota Estás ping-pong. estás duro. Estás bien amortiguado. Estoy exacto amortiguado, como el Michelin. Sí. Pues aquí tenemos 3 casas. Tengo yo una. El flaco tenía otra. Oh, mamá, el flaco. El puto flaco, la madre que lo parió. Después tenemos un almacén que es tan grande como vamos. Ahí puedes vivir ahí tranquilamente. Y ven, que te doy una radio. Aprovechamos ya. Radio para hablar por códigos.
Y nada, todo esto me pilló un poco de sorpresa. La verdad, pasó hace un par de días y... Danilo, no, lo de toda la caída. Sí, sí. Bueno, es jodido cuando la gente del barrio cae. Mira. Pero bueno, hay que tirar para adelante. Claro. Mira lo que hay en este maletero. Oh, Mira el maletero. tú, con el maletero, que hay en el maletero un cadáver. ¿Está el flaco? ¡Hostia! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dios, hay más de 5.000, 6.000 ángeles aquí de coca. Ese es el alijo de fentanilo. El alijo no veas, hermano, el alijillo. Hay mucha pasta, mucha pasta. Estaba la radio, importante. La radio, claro, para comunicarme con los del HUD. Ahí tienes. Oh, mamá, frecuencia. No, frecuencia no. Te meto en tablet si quieres. 4, 5. Todas juntas, hermaningo. Guárdatela de momento y si tal, pues te metemos ahí Claro. en Bueno, tablet me y la ya está. guardo y si hace falta me meto en una fresca. Claro. Que hago mañana, ¿sabes? Sí. Tú lo que necesites. Yo mañana voy a estar me voy a despertar tarde. Pero sí, estaré por aquí. Mañanita por la noche, hermano, cuando salga la luz del hombre lobo, ahí estaremos. Eso es. Hay que darle caña. Frente al mar, de ti, quisiera verte. Y a ver si, bueno, reclutar peña. Es lo que necesitamos ahora mismo. Conocerte. Pues hay que buscarles, hermano, hay que presentarles al CUD. Yo tengo Sobre todo, contactos, hermano, ya sabes que tú sabes cómo va la vaina. Y para los conflictos, para pegar tiros, ahí hay peña siempre. Siempre hay, exacto, hermano. Pero para las malas es cuando falta la gente. Mejor porque más los abato yo y más chapa me llevo, hermano. Claro. Más méritos del puto sicario del Hub. Di que sí. A mí dame 2 pipas como el John Wick, hermano. Ni traje, ni polla, ni lápiz. A mí 2 pipas, 2 glocks. Cargadas. Y pam. Y chaca. Y a volar. Di que sí. Madre mía, hermano, qué vergüenza. Oye, la de la terraza está abierto el váter. Y te voy a Sí. Vete allí a echar una cagada. Hay un jacuzzi. Y el meteorito de los dinosaurios, ¿sabes? Tienes el jacuzzi el flaco allí. Si quieres echarle una cagada allí dentro, puedes. Me cago en la que el flaco, por joder. Joder, hermano, choca el puño, Claro. Anda, nos vemos, rey. Venga, tío. Hasta mañana, barrilete que va rodando. Vale. Qué puto crack. Oh, pues sería un puntazo que volviese, la verdad. Las cosas como son. Sería un puntazo, bueno. Y si trae a alguien más, ya mejor que mejor. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Yo vuelvo después del reinicio solo para cocinar y me voy, ¿eh? De hecho, igual lo hago off stream ya. Porque llevamos 6 horas de directo. Yo tengo que dormir. Y mañana trabajo. A la verga. Grande, persiana, tío. Eres un puto crack. Tú, si te apetece, ya sabes. Entra, sin fallo. A mí, yo te lo agradezco. Como si te quieres traer a más gente, vamos. Eso ya sería redondo. Y le damos caña, joder. Tenemos acceso a... Ahora mismo tenemos en la banda, tenemos acceso a todo. Podemos hacer bancos, podemos hacer joyerías, podemos hacer lo que nos salga de los cojones. Lo único que necesitamos es gente. Pues mira, si tienes libre y te apetece, pa'lante.
Bueno, pues vale. Esto está, eso está. Voy a entrar a cocinar solo, ¿eh? A la semana empiezas con cátedra de banda. Pues mira, pues si te apetece mientras estás una semanita por aquí, va a venir bien. Podemos hacer cosas. Si te apetece, a darle. Pues por ejemplo, por lo menos eso, para ayudarme a intentar, no sé, aguantar la banda un poco más y sobre todo lo que más me interesa ahora mismo es conocer gente IC, reclutar gente IC, ¿sabes? Gente que ya está dentro del server. Darle la oportunidad a gente nueva que anden por ahí, aunque no sean profesionales, pero que tengan ganas y que les apetezca darle caña, ¿sabes? Para que luego cuando os vayáis vosotros que me quede gente, ¿sabes? Porque si no va a estar difícil. De cojones. Pero bueno. Poco a poco. Pero yo ahora voy a estar media horita más cocinando y a chuparla. Pues nada, Persiana, eso, lo dicho. Muchísimas gracias, tío. Por volver y echarme una mano ahí. Yo te lo voy a agradecer, tío. Sobre todo ahora, en los primeros días, porque es que estamos 5 personas ahí. Es que nos caen al barrio y tengo que reírme, ¿sabes? Es que no puedo hacer nada. Entonces, pues toda la mano que se pueda echar, pues bienvenida es. Si decidís venir y tal, me avisáis por Discord y ya, pues eso, solicitáis el rol de la banda y os meto en tablet y al lío. Podéis pasarlo guay porque podéis iros a robar pues, lo que queráis, joyerías o lo que os apetezca, sin fallo. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, vale, eso, cerrar directo. Tengo la cabeza ya quemada. Bueno, mañana más. Mañana trabajo de tarde, así que salgo de trabajar a las 11 de la noche. A las 11 de la noche estoy, 11:30, estoy por aquí ya, dándole caña. Nos vemos, ¿vale? Descansen. Bye, bye.